Bueno, vamos a empezar a ver los resultados de las votaciones. Empecemos con energía. Vamos a ver quién se conecta. Ya van a empezar a entrar todos. Estamos ya como en el noveno avance, me parece. Vamos a ver si tenemos suerte. Nos va bien. Empecemos. Pero la palabra tiene poder. Y si la palabra con poder tiene multitud, cambiamos el mundo, cambiamos a Colombia y cambiamos a Barranquilla. Y llegó el momento exacto. No podemos retroceder al pasado, a la inmundicia. Tenemos que avanzar con la vista frente al sol, a las estrellas. Por eso puedo decirles con orgullo. Me llamo Gustavo Petro y he sido su presidente. ¡Viva Barranquilla! ¡Viva Colombia humana! ¡Viva Colombia, corazón de la belleza! ¡Viva el país de la belleza! Gracias, buena. Me llamo Iván Cepeda y seré su nuevo presidente. ¡Viva Iván Cepeda, futuro presidente de Colombia! Bueno, gente, empezamos a analizar los resultados de las elecciones presidenciales Colombia 2026. Manuel y Yagis con nosotros. Yagis, bienvenida. Hola Pablo, Manuel y todos los que se conectan, ¿cómo estás? Yo estoy acá muy expectante, ya quiero que sea al 100% para saber qué es lo que va a pasar. Vamos a verlo, vamos a empezar a analizar todo lo que está pasando. Manuel, bienvenido. Hola Pablo, hola Yagis. Bueno, aquí igual, esperando a ver cómo avanza este preconteo. Oye, pero ¿qué le pasa a toda la gente que está conectada? Está muy pesimista, que fraude descarado. Cepeda no gastó lo suficiente en la campaña, me preocupa, nos va a ganar el fascista. Bueno, ¿qué pasa? A ver, Yagis, cuéntame cómo van los resultados. Bueno, te cuento Pablo, en este momento va escrutado el 62.64% de las mesas, Abelardo de la Estrella va en primer lugar con el 44.21% y 6.053.153 votos. En segundo lugar va Iván Cepeda con 41.01% y 5.615.891 votos. Tercer lugar va Paloma, 906.738 votos. Cuarto lugar va Sergio, nada nuevo. El quinto lugar es un poco nuevo porque va el señor Balín, 128.624 puntos o votos. Y por allá al final de la cola, uy, Dios mío, mejor dicho, esto va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mira, en el octavo puesto, muy sorprendente, 7.818 votos del señor Roy Barreras hasta el momento. Bueno, ¿qué opinas de esos resultados, Yagis? La verdad que casi todas las mediciones nos mandaban a una segunda vuelta, todavía no se ha escrutado todo y la diferencia es muy poquita, gente, o sea, 3 puntos y todavía pues no se ha escrutado la totalidad, es muy poco y es más o menos el panorama que pintaban varias encuestas. Para mí en este momento, digamos, como que no hay nada nuevo. Lo nuevo es Santiago Botero tan cerca y Roy tan abajo. Pero bueno, a mí sí me parece sorprendente que con las encuestas y con este porcentaje de votos escrutados estemos por debajo de Abelardo de la Espriella. ¿Tú cómo lo ves, Manuel?
Hola Pablo. Bueno, es preocupante, pero digamos que hay dos cuestiones que no sabemos aquí por los datos de la registraduría. Y es el nivel de oro porque no tenemos aquí a la mano cómo escrutarlo realmente, que es los porcentajes de escrutinio de preconteo por ciertas zonas que tienen más peso en el mapa electoral. Es decir, el Valle del Cauca, el Valle con alrededor del 9% su peso, la región Caribe el 21% y Bogotá un 10%. Eso nos puede llevar a que, aunque está el 71% de mesas escrutadas, a que ese panorama cambie un poco. Lo que sí parece, según estos datos, es que tendríamos segunda vuelta. Sí. Sí, con esto, tal como vamos, sí. Pero bueno, pueden pasar muchísimas cosas. Vamos a leer algunos de los comentarios. Y ustedes también, si ven algún comentario que quieran leerlo, por favor, se los ruego, háganlo, compañeros. Lo primero, no se miran en el like, dicen aquí, esto está muy raro, dice Javier Gómez. Parece que esta sociedad premia con presidencias a mafiosos ignorantes. Vergüenza, dice Rodrigo Vargas. No, Rodrigo, tranquilo, todavía falta mucho. El diablo besó sus mentes. Me preocupa lo que pase en estas elecciones con tantas manos negras metidas en este conteo. Eso sí que es verdad. Aquí hay muchas manos negras metidas. Ya lo dijo lo dijo el presidente, lo está diciendo todo el mundo. Hemos desde hace años peleado porque ese software de la registraduría no esté en manos de privados, por ejemplo. Mientras sale el otro informe, vamos a escuchar lo que dice nuestra amiga Diana del software. Póngale cuidado, gente. Entonces, del software de escrutinio, que es además propiedad privada. Lo opera Thomas Gregg & Sons. Esa empresa tiene el 91% de la organización electoral en nuestro país. Y el código fuente, sin embargo, no se entrega. José Antonio de Gabriel, jefe de la misión europea, declaró, al igual que el registrador Penagos, dice que no se entrega el código del software porque podría poner en peligro la seguridad del sistema. La misión de la Unión Europea no auditó el proceso de contratación y, sin embargo, la revista Raya documentó que el megacontrato de la bobadita de 2.1 billones de pesos se adjudicó a una sola unión temporal. 9 empresas mostraron interés, 8 desistieron. Ahora vayamos a la empresa auditora. Se llama Huff McGregor. Es la misma que auditó los software en el año 2022 y los declaró aptos. ¿Qué pasó después? La Fundación Carisma y la Misión de Observación Colombiana, la MOI colombiana, revelaron que la auditoría fue opaca, que la información estaba resguardada por cláusulas de confidencialidad, que la registraduría se negó a entregar los hallazgos y que McGregor, la misma firma que ahora audita las elecciones presidenciales, es una empresa de estructura cerrada, control familiar y ausente de independencia real. Ahora veamos el software de Indra, la multinacional española que opera el escrutinio nacional. Indra, que está vinculada al Estado español a través de la CEPI con un 23% de participación pública, pero con accionistas privados como Amber Capital, fondo accionista mayoritario del país y del Grupo Prisa, dueño de medios de comunicación en Colombia como Caracol Radio y sus subsidiarias, por ejemplo, W Radio, Tropicana, Radioactiva, Laos 40 y Bésame. Indra actualiza el software del que se supone el Estado colombiano es dueño, pero no sabe operar. Pero falta algo aún más grave. La misión de la Unión Europea no auditó, ni podía auditar el origen de los votos, no revisó los formularios E14 con lupa forense, no rastreó los 650,000 votos en blanco y nulos que desaparecieron en el año 2022 y que el Pacto Histórico tuvo que recuperar mesa por mesa, no auditó el software privado que el Consejo de Estado ordenó en 2018 que fuera público. La misión de observación de la Unión Europea no podía auditar el software porque es secreto, no podía auditar la contratación porque está amañada, no podía auditar a Indra porque es española, no podía auditar el fraude porque el fraude es regla, no excepción. Lo único que sí podían hacer era escribir un informe a favor de los poderes de siempre y lo hicieron con gran entusiasmo. Bueno, esa misión internacional, hemos estado oyendo las declaraciones de algunos de sus miembros diciendo que esto es una aberración, que tenga el software un privado, que sea un privado el que tenga en sus manos esto. Vamos a ver qué pasa con esto. Eran 860,000 jurados, 122,000 mesas, 1,232 delegados internacionales de 220 países y dijeron que más o menos 1.4 millones de colombianos podían votar en el exterior, de los cuales 400,000 están en Estados Unidos. Y datos curiosos, en España en los primeros 3 días de esta semana ya se había votado más que en toda la campaña presidencial del 2022.
Así que estamos hablando de una complejidad, de una situación bastante importante en un país en el que las elecciones las lleva pues prácticamente empresas privadas. ¿Cómo ves tú este panorama y qué crees que puede estar pasando en un país en el que las elecciones las lleva la misma gente que hace los pasaportes, las cédulas, se mantienen por secreto profesional esos software en propiedad suya y cuando dicen déjenlo ver, tiene que pertenecer al Estado, como lo ha estado diciendo el presidente Petro y lo hemos estado haciendo todos desde hace muchos años? Pues dicen no se puede porque entonces afecta a los intereses comerciales y la seguridad de la empresa. ¿Qué opinas, Yagis? Que es necesaria una reforma política. Creo que una de las grandes deudas de este gobierno fue no haber podido sacar adelante una reforma política y electoral. Eso es algo que es indispensable para nuestro país porque siempre se quedan las sombras de duda y aunque hace poco estaba escuchando medios tradicionales que decían no, en este país, porque, babas, porque el registrador dijo no, como acá el voto es manual, esto que hablen de fraude es una mentira y porque la gente vigila, mejor dicho, como si nuestro sistema electoral fuera la panacea, pues tenemos uno, el problema que sea manual, que eso en este mundo todo es un problema, pero segundo, tenemos el problema del software y entonces se le olvida al registrador que en las elecciones pasadas a Congreso el pacto recuperó 4 curules, pero en las antepasadas el escándalo fue mayor. O sea, siempre están haciendo, o sea, siempre todo el mundo, después de que se terminan las elecciones, está haciendo una puja por los votos, tiene que ir a Corferias y contar esa vaina manualmente y estar encima, porque es que se pierden 3 y 4 curules y sin qué decir de las presidenciales. De hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan, las pasadas y también las que Petro pierde contra Duque, siempre quedaba la sombra de duda, hombre, o sea, siempre queda la sombra de duda de qué es lo que hubiera pasado. Se necesita una reforma electoral y eso es urgentísimo en el país. Totalmente. Tenemos un nuevo boletín. Nuevo boletín. A ver, Manuel, cuéntanos el nuevo boletín. ¿Lo estás viendo tú ahí? Sí, el nuevo boletín es el avance número 13 con el 79.77% escrutado. Abelardo de la Espriella con el 43,75 con 7.940.000. E Iván Cepeda con el 41,51 con 7.534.000. Bien, bueno. Yo creo que, mira que en el anterior, del anterior que tenías, que era el 11, que estaba en el 44.5% Abelardo, y en el 41 Iván, pues ya empieza a recortar. Eso era lo que quería referirme con lo anterior. Depende del porcentaje. Si nosotros vemos en el Valle, en toda la región Caribe y en Bogotá, nos daría que el porcentaje por el que gana Iván Cepeda está por encima del 50%. Entonces podríamos estar enfrentando en este momento en el 79-80% el techo de Abelardo de la Espriella y ver un repunte de Iván Cepeda. De todas maneras, hay una cosa que es preocupante aquí, que es, en términos absolutos, si un país partido con un bloque a la derecha, cada vez más a la extrema derecha, que tiene fuerza, porque ahí habría que contar a este señor Santiago Botero. Oigan, lo grave y el gran perdedor aquí es pues Álvaro Uribe, porque la que ya creo que encontró su techo y ya he refrescado la página de la registraduría un poco tonón de veces, es Paloma Valencia. Pero el grave perdedor Uribe como jefe político, cuando su candidata oficialmente y de cara a la gente es Paloma Valencia. Pero cuando tenemos en cuenta que ese señor es el jefe real de la extrema derecha colombiana, a él le da igual que gane Abelardo que gane Paloma, va a seguir gobernando en cuerpo ajeno. Yo no a mí creo. Me parece que esa jugada de este hombre ha sido pues absolutamente espectacular, hacer que estos dos se casquen entre ellos. Primero que todo descabeza, se encarga de que se descabece a Miguel Uribe, incluso a su propio padre no le reconoce los derechos para poder seguir adelante, hace que se peleen entre estos dos, hace que apoye a Paloma Valencia, como que está ella en el centro, se tira para el centro, dejan que le casquen durísimo, deja que cometa errores gravísimos, como meter un vicepresidente gay en un partido de homofóbicos, etcétera, 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 y Abelardo de la Espriella va creciendo. Entonces, a mí no me parece que Álvaro Uribe esté perdiendo mucho que digamos, porque si gobierna Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe hace en Colombia lo que le dé la gana. No sé cómo lo ven ustedes.
No, yo de verdad que si no adhiero a eso, creo que el cálculo le falla mucho a Uribe y se vuelve el gran perdedor de esta contienda por dos razones. Primero, su candidata, la que tiene la representación de su ideología política, la del Centro Democrático, que de centro no tiene nada y de democrático tampoco, es un partido de derechas, está teniendo 1 millón de votos. Y Abelardo de la Espriella representa más bien como un sucesor muy agresivo de la figura de Uribe, ¿sí? O sea, lo que va a hacer ese ascenso de Abelardo de la Espriella en la escena política de la ultraderecha es empequeñecer la figura de Uribe. O sea, eso no va a engrandecer la figura de Uribe. O sea, Uribe es como si Uribe hubiera puesto su capital político en un gran traidor, en un traidor más grande que Santos, pero que además puede ser 3 o 4 veces su figura, ¿sí? En las cosas que la extrema derecha admira a Álvaro Uribe, este señor Abelardo de la Espriella las exacerba totalmente, lo cual impacta directamente en todo lo que un político quiere, que es su legado. Uribe ya es un hombre anciano, Uribe ya es un hombre que no puede hacer muchas cosas más como figura política y que seguramente en este momento está pensando cómo lo van a recordar. Y todo esto que ha pasado con Abelardo de la Espriella y esta enterrada del Centro Democrático, lo que pasó con María Fernanda Cabal, lo que hace es reconfigurar la derecha, una derecha que deja de ser o deja de tener como figura central a Álvaro Uribe. Por eso yo digo que él viene siendo el gran perdedor de esta contienda. ¿Tú cómo lo ves, Manuel? Bueno, Álvaro Uribe queda más, es un escenario más cómodo para él, pero si pierde. Aparte de por lo que ya menciona Yagis, está el tema de que si hay un conflicto entre capos de la mafia, y parece que ese es un sector que ahorita sí se le pararía a Álvaro Uribe, aunque vimos el gesto que le hizo Noboa a Abelardo de la Espriella, una cosa terrible porque influyó directamente en las elecciones, es participación directa en política, y ese podría ser un puente hacia esa mafia internacional que se está organizando, ¿no? Recordemos que Noboa tiene muchos cuestionamientos por alianzas con grupos criminales del narcotráfico en Ecuador, y de lado también con el cártel de Sinaloa y de por medio, pues, todo el cártel que comanda el señor Álvaro Uribe. Y no olvidemos que Noboa también es amigo del señor Mauricio Liscano. Pero O sea, fue más amigo de la Espriella. Aquí hay otro amigo de Noboa. Para la gente que nos está oyendo, el senador Bernie Moreno, norteamericano de origen colombiano, se fue a visitar a Noboa, el presidente de Ecuador. El presidente de Ecuador es un ciudadano de Estados Unidos, igual que lo es de la Espriella, y le deben obediencia, lealtad a Estados Unidos. Clarísimamente, Estados Unidos está haciendo una interferencia en nuestras elecciones a través de Noboa. Noboa dice que va a levantar los aranceles de Colombia solamente porque se lo ha dicho o se lo ha pedido de la Espriella. Clarísimamente es una medida económica como la que hizo Trump en las elecciones de Argentina, ¿o no, chicos? Que les dice, si no gana Milei, no les voy a dar estos 10.000 millones de dólares, no sé cuánto era que les iba a prestar. Entonces, aquí se están jugando muchísimo los colombianos. Si recuerdan que Estados Unidos está intentando hacer una injerencia y nos lo explica perfectamente Sassy Alexander en este video. Pónganle cuidado, importantísimo que tengamos en cuenta esto. Ya está en Colombia. Por primera vez en la historia del país, Estados Unidos envía directamente una delegación de observadores que se dicen a sí mismos sin tapujos supervisores de esta elección. 88 delegados, incluido el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno, un conocido halcón de la guerra y hermano de Luis Alberto Moreno, el que fuera embajador de Colombia en Estados Unidos y principal negociador del Tratado de Libre Comercio durante el gobierno de Andrés Pastrana. El del Plan Colombia, entregando el país a los Estados Unidos y no solo no acabando con el narcotráfico, sino potenciándolo junto al narcoparamilitarismo. Y por supuesto, el íntimo amigo de Jeffrey Epstein, incluso montándolo en los aviones del ejército colombiano recién salidos de las masacres que ejecutaron en toda esa presidencia. Pero hoy un Bernie Moreno enviado por Marco Rubio a Colombia, desde donde abiertamente alerta sobre un posible desconocimiento de la elección por parte de Estados Unidos. Y no solo, sino incluso amenazando con una intervención militar tácita de no votar bien, es decir, la misma artimaña que en Honduras.
Y mientras tanto, el otro lacayo de Estados Unidos en la región, Daniel Noboa, apoya abiertamente la candidatura de Abelardo de la Espriella. Pero Bernie Moreno alenta abiertamente a los dos candidatos de la derecha a que junten sus votos en segunda vuelta. Un plan para nada nuevo, hablando de la candidata oficial de Álvaro Uribe Vélez, el de los falsos positivos, Paloma Valencia, y el candidato del Escudo de las Américas, Abelardo de la Espriella. Ambos con el mismo origen, proyecto y jefes políticos, Washington. La injerencia ya está puesta sobre la mesa, sin tapujos. Por eso, en estas próximas horas, es en el pueblo de Colombia, movilizado y en las calles, que se juega el destino de toda la América Latina. Bueno, muchísimas gracias, nuestra querida amiga Sasi, por este informe tan importante. ¿Qué les parece? Creo que ha salido ya el siguiente. Vamos a ver cómo va la vaina. Chamel, aquí está Chamel. Mira, ¿en cuál vamos? ¿En el 15? No, espérate. Refresquemos la pantalla. Informe avance 15. Abelardo de la Espriella, 43,63%. Iván Cepeda Castro, 41,17%. Como que se mantiene la cosa. Chamel, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿sí me escuchan ahí bien? Sí, ¿qué tal? Bien, pues bien, aquí pendiente de los resultados. ¿Dónde vas? ¿Estás en ¿Qué han dicho? el avión de Abelardo o qué? Yo veo nubes por allá por la ventana. Sí. Chamel, no tiene señal. Estoy en el avión de qué? Que si estás en el avión de Abelardo, porque se ven nubes pasar por la ventana, No. hermano. No, tiene mala señal. Bueno, tú puedes leer el número 15, Yagis. Estoy intentando aquí ver comentarios para poner. Claro que sí. Bueno, tenemos Abelardo de la Espriella, 43,66% con 9.515.558 votos. En segundo lugar tenemos a Iván Cepeda con el 41,17, 8.977.429 votos. Tercer lugar tenemos a Paloma Valencia apenas con el 6,84, qué grave, 1.492.468 votos. Cuarto lugar, Sergio Fajardo con el 4,18, alcanza a reponer votos Fajardo, 911.611 votos. Y quinto, Claudia López, 205.546, más o menos lo que sacó en la consulta. No hay sorpresas. No, la verdad es que yo no veo muchas sorpresas, pero ¿sabes qué? Yo veo que de estas adherencias, digamos, en segunda vuelta, yo siento que este sí es como el techo de Abelardo, que no va a poder sumar mayores apoyos. Este millón larguito que sacó Paloma, espérame que no estoy en la página, ay, gracias. Este millón ¿cuánto? 1.492 frente, recordemos que ya sacó un poco más de 4 millones largos en la consulta, y sí, fíjate que aquí prácticamente están los votos de Juan Daniel Oviedo, digamos, y un poquito más, es decir, la derecha que era la que iba a votar por Paloma, la abandona, más o menos se ven los votos de Juan Daniel Oviedo, y eso no es una gran suma en una segunda vuelta para Abelardo de la Espriella, como tampoco es de los candidatos hacia abajo, porque los mayores porcentajes pues están concentrados en Abelardo y en Iván, entonces esas sumas van a ser muy pequeñas, y pues en una segunda vuelta seguramente Iván Cepeda puede ser presidente perfectamente. Sí, no, si es que es de, a ver, estamos hablando de preconteo. A ver si ya, Chamel, ya aterrizó Chamel, vamos a ver si Chamel ya está ahí. Chamel, ¿nos oyes? ¿Qué tal me escuchan ahora? Sí, estamos viendo aquí los resultados. ¿Qué opinas de lo que llevamos? Estamos en este momento viendo a Abelardo con 43,63% de los votos, Iván Cepeda con 41,17%, con el 92,85% de las mesas escrutadas. Bueno, yo me imagino ya lo que ustedes han comentado, pero yo sí quiero decir una cosa, ¿sí? Que sea también el momento para que la campaña de Iván Cepeda en serio se dé un pellizco y se dé cuenta que no todo puede ser austeridad, que no podemos seguir confiando solo en el trabajo voluntario del pueblo, en que toca en serio meterle re duro para ganar en los próximos 20 días, ¿sí? Y meterle re duro es
gastarse la plata que no se han querido gastar y gastársela bien. ¿Sí? Chamel, Se te voy a pudieron pedir haber el gastado. favor, te voy a Señor. pedir el favor de que repitas lo que acabas de decir a pantalla completa, porque esto es un mensaje clarísimo para la campaña de Iván Cepeda. Te lo ruego, por favor, que lo repitas. Se pudieron gastar en primera vuelta 37.000 millones de pesos porque eso es lo que les permitía la ley. Y no lo quisieron hacer. Y yo sé que fue una orientación del candidato Iván Cepeda, pero es que estamos en un país que todavía no es un país de izquierda. Este es un país que necesita también que le estén martillando todo el tiempo por quién votar. Este es un país que para primera vuelta Abelardo de la Espriella se gastó casi 20.000 millones de pesos, ¿sí? Entre esos una muy buena campaña digital. Entonces, yo sé y estoy seguro, y aquí estamos seguros, que la propuesta del pacto es la mejor propuesta para este país. Pero no puede ser que arriesguemos los próximos 4 años de gobierno por una campaña mal planteada, una campaña que no está poniendo agenda, una campaña que está defendiéndose todo el tiempo, una campaña que mientras Abelardo de la Espriella estaba anoche hablando con Westcol, Iván Cepeda definió que lo mejor era hablar con Daniel Coronel, porque sabemos que el equipo de Westcol también buscó a Iván Cepeda, ¿sí? Entonces, o nos ponemos las pilas o seguimos en este pedestal moral de que somos mejores que ellos y vamos a perder. Toca poner agenda, toca apostarle a que Abelardo de la Espriella cometa muchísimos errores en estas próximas semanas y que nosotros cometamos los menos posibles. Y va a ser una cosa muy cerrada, evidentemente. Toca también tener un poquito de tranquilidad, o por lo menos, no mejor dicho, un parte derrotista, porque no es tan matemática la cosa, no es como que sumamos los votos de Abelardo y los votos de Paloma y ya ganamos, porque ahí hay muchísimos problemas en la derecha en estos momentos que deberíamos estar aprovechando y no aprovechamos ya para primera vuelta, ¿sí? Entonces, ojalá el candidato Iván en serio se pellizque y se dé cuenta que hay muchos errores, que hay gente que lo está aconsejando mal y que debemos ajustar y ajustar pronto porque solo quedan 20 días para ganar. Bueno, totalmente. Yo suscribo todas y cada una de tus palabras. Yo pienso que el escenario moderno en la política son las redes, es lo digital, están esas campañas efectistas. Desafortunadamente, este hombre, Abelardo de la Espriella, tiene todo el dinero del mundo para gastarse en este tipo de campañas y hacer unos videos geniales y llegarle a la gente, y sabe hacer espectáculo. Nosotros no vamos a hacer espectáculo, por supuesto, no queremos hacer espectáculo, pero sí hay que hacer una estrategia digital bastante más potente. Hemos hecho lo que hemos podido con los recursos de los propios ciudadanos prácticamente y con muy poco por parte de la campaña. ¿Tú qué opinas de esto, Manuel? Bueno, suscribo gran parte pues, de lo que dice Chamel, si no todo. Pero me quedo con una cuestión también positiva, porque mira que con esa información que nos da Chamel del gasto en campaña, que fue bastante austero, mover hasta este momento más de 9 millones de votos es algo positivo. Por otra parte, si miramos el mapa en el territorio, en términos geográficos podríamos hablar de un centro y una periferia. Y esto tenemos que pensarlo bien hacia la estrategia hacia esta segunda vuelta, ¿no? El uribismo, Abelardo de la Espriella vuelve a ganar en Antioquia, los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, y se desplaza también un poco hacia el Meta, Arauca. Tenemos que ver cómo llegamos a esos lugares, que es donde se ha consolidado esa extrema derecha. En definitiva, nos espera una campaña más dura, pero que a mi modo de ver también puede significarnos facilidad en enfrentarla, porque es sencillamente recordarle a la gente que antes, cuando las décadas que ha estado la extrema derecha gobernando este país, nosotros no éramos Suiza, ni vivíamos en un paraíso, sino todo lo contrario. ¿Qué opinas, Yayis, de la estrategia de campaña que hay que hacer para ganar en segunda vuelta? Yo opino que hay que pensar una estrategia de marketing importante, pero yo quiero hacer una observación, y es que de verdad sí, la campaña de Iván Cepeda pues ha sido una campaña plana, que ya lo escuché decir que él era una cosa como el anticandidato, y sí, o sea, sí, pero quiero decir que tengamos en cuenta también que estamos hablando de una diferencia de unos 500.000 votos. Y ojo con esto, Abelardo de la Espriella se ha gastado la plata de tu vida, la que demuestra en cuentas claras, más los bots,
más Sí, sí. los influencers, oye, más todo lo que este señor ha hecho, que de verdad ha sido demasiado y le está sacando unos 500.000 votos de diferencia a Iván Cepeda. Eso significa que la izquierda y el progresismo y la gente humilde de este país, pues tiene un capital político importante y que lo que tenemos que hacer es unas adhesiones, una campaña creativa que vaya hacia convencer a los indecisos, pero yo les digo que sería un esfuerzo, pero no el gran esfuerzo, porque la verdad la diferencia no es tanta, pero sí hay que ponerle creatividad a esto, hay que entender que tenemos que llegar a nuevas personas, que tenemos que tener otro tipo de conversaciones, pues que seguramente no son las que más le gustan al candidato y seguramente no es con lo que él se siente más cómodo, pero pues estamos hablando de un proyecto de país que nosotros no podemos echar por la borda. Bueno. Chamel, reporte 17. Abelardo Laspriella, 43,77%. Iván Cepeda, 40,88%. Vuelve a aumentarse un poquito la diferencia. Esta estrategia de campaña para la segunda vuelta, Chamel, ¿qué característica especial tiene que tener? Porque sabemos que se va a unir todo el mundo en contra de Iván Cepeda y nosotros no sabemos ni con quién vamos a poder contar, porque ahí vemos, por ejemplo, que Sergio Fajardo también creció un montón, Claudia López se queda bastante rezagada, pero ella ha dicho claramente que no va a votar por Cepeda. ¿Cuál es la estrategia para la segunda vuelta? Bueno, yo estoy de acuerdo con Yagis en una cosa y es que a pesar de todas las dificultades de la campaña, pues evidentemente esos votos de Cepeda, de hecho, si mi memoria no me falla, en estos momentos son más de los que tuvo Petro hace 4 años. ¿Sí? Ahora, eso sinceramente no es por Cepeda y por el candidato, sino pues porque este proyecto y pues lo están defendiendo millones de personas. ¿Sí? Pero pues lo que hay que hacer sobre todo no es solo procurar que se sumen los votos de Fajardo, los votos de Claudia, hasta los votos de Roy y de Sondra Macaulay, sino que toca es hacer lo posible para que la gente que votó por Abelardo y Paloma, primero, no se junten y segundo, que haya gente que no vaya a votar en segunda vuelta por este señor, ¿sí? O que crea que ya todo está ganado. La diferencia entre el voto de Abelardo y de la derecha con el voto del pacto histórico duro es que el voto de Abelardo y de la derecha no es un voto militante, ¿sí? No es un voto disciplinado y no es un voto, pues, tan fácilmente endosable como podría ser el voto de Claudia o de Sergio Fajardo. Ese voto responde mucho al marketing, responde mucho como a la campaña efectista de la que estábamos hablando ahorita, responde también mucho a las mentiras y responde mucho también a el momento. O sea, si mañana Abelardo de la Espriella nos decepciona por X o Y salida que tenga, pues entonces probablemente van a decir que los decepcionó y que no van a votar. O sea, hay que apostarle a que cometa la mayor cantidad de errores posibles. Y nosotros, cuando digo nosotros, es porque creo que esta es una campaña del pacto histórico, más allá de Iván Cepeda, nosotros tenemos que apostarle en serio a que la conversación sea nuestra, a que nosotros seamos los que demos las propuestas, a que nosotros estemos marcando los titulares de aquí hasta el 21 de junio. Toca en serio apretar, porque es que sea como sea, esto no se va a ganar fácil, pero yo insisto en lo que dije ahorita, no podemos declararnos derrotados, faltan 20 días, toca salir de nuestras cámaras de eco y en serio buscar votos hasta debajo de las piedras, porque lo que va a pasar es que, bueno, y lo otro, que lo leí en unos comentarios y creo que la gente tiene razón, pues igual todavía falta el escrutinio de los votos, muy seguramente va a haber una diferencia entre lo que se está reportando hoy y lo que se va a reportar en una semana. Pero, Chamel, hay que tener en cuenta pregunta, también los votos en blanco. ¿Los resultados aquí ya incluyen los votos en el exterior? Nos pregunta una de las personas que está en el foro. Creo que no, pero ahí sí es mejor verificar en la plataforma, pero creo que ahí nos están sumando todavía. Vale. Bueno, aquí hay una cantidad de gente diciendo esto es fraude. ¿Tú cómo ves la posibilidad de que en este resultado casi ya el 100%, van el 97%, haya influido la compra de votos o el fraude, Manuel?
No, pues vamos a verlo y vamos a ver de verdad el escrutinio. Te quería decir que sí, los resultados en el exterior se empiezan a contar y de hecho son los primeros que llegan, los primeros boletines, porque son los primeros que se incluyen. Están incluidos aquí, claro. Quería decirte una... Sí, 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 están incluidos, están incluidos. Pero bueno, Dale, vamos a dale. ver qué pasa entre el preconteo y en efecto el escrutinio, que hay grandes diferencias como ya se ha demostrado en las anteriores elecciones, ¿no? En Mm. donde en efecto se han recuperado diferentes curules. Hay una cuestión que es bien importante y que han repetido aquí los compañeros de cara a la campaña hacia la segunda vuelta, y es el tema de imponer agenda. Si bien es algo difícil porque el ecosistema mediático está claramente inclinado hacia Abelardo de la Espriella, hay que romper ese sesgo y hay que imponer agenda. Hoy ha quedado demostrado el papel, el peso que aún tienen los medios de comunicación en incendiar el país, lo decíamos hace un tiempo, ¿no? Incendiar el país para vendernos el extintor. Esa estrategia hasta el momento les ha dado resultado y lo que debemos hacer entonces es imponer la temática de discusiones públicas, la agenda, para nosotros poder así enmarcar la realidad y llevar a que la segunda vuelta pues nos salgamos victoriosos. Estás muteado. Muchísima gente que sigue insistiendo en que esto es un fraude clarísimo. Recordemos que esto no es un escrutinio, es un preconteo. Estamos todavía, pues, a expensas de ver una cantidad de cosas que van a pasar. Segundo, el escenario de segunda vuelta, yo creo que podemos estar hablando ya clarísimamente de que aquí nadie va a superar el 50+1. Estamos hablando de un escenario de segunda vuelta. Concentrémonos un poco en el análisis del escenario de segunda vuelta. Si ahora mismo sumáramos los porcentajes del señor Abelardo de la Espriella y de Paloma Valencia, obtendríamos más o menos pues 43 y 7, pues un 51% más o menos, mientras que Iván Cepeda, imagínense que se le pegara a Fajardo completo, apenas llegaría a un 45%. Es decir, el escenario complejo de la segunda vuelta, ¿cuál es? ¿Con qué votos podríamos realmente contar? ¿Qué fenómenos podrían realmente aumentar esa votación a favor de Iván Cepeda, Yayis? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo veo que a Paloma, o sea, como que el voto de Paloma ya se adhirió. O sea, ese voto yo lo veo hacia Abelardo. Abelardo de la Espriella Mm. ya en primera vuelta, porque es que la votación de Paloma es paupérrima. La votación de Paloma es casi la de Qué Oviedo. sorpresa, sí. O sea, es que esto es un escenario muy polarizador. O sea, es que mira el resto de puntajes, no hacen un caldo. Pero lo de Nada. Paloma, ¿qué pasa con ese porcentaje de Oviedo? ¿Sí? Ese porcentaje Mm. de Oviedo, yo no creo que sea tan endosable a la derecha todo. O sea, creo que puede ser un 30, un 40% endosable y creo que muchas de esas personas que en su momento votaron por Oviedo es gente que le puede dar como asquito a Abelardo, o sea, o por lo menos susto o alguna Mm. cosa así. Entonces, digamos, esa adhesión yo no la veo tan clara. Ahora, frente a Cepeda, yo no, si bien Claudia dijo que no iba a votar nunca por Cepeda, lo que dijo que también, que mejor dicho, nunca ni en 100 vidas, yo no la veo adhiriendo a De la Espriella porque creo que eso dilapidaría su capital político y haría que en futuras cargos políticos a los que ella se quiera lanzar, pues fuera como muy perdedora, perdiera mucho desde sus adeptos y de su movimiento. Fajardo me imagino que dejará libre a la gente, entonces creo que ahí empiezan a jugar como muchas cosas. Es importante que tengamos conversaciones sobre las causas con la gente. O sea, dejémosle de meter a la gente el cuento de la izquierda en un país, uno, que como anotaba Chamil, todavía no es de izquierda, y dos, que es un país donde la gente se moviliza por sus causas y además muchos de ellos por sus causas particulares. Hay mucha gente que no le puede gustar Cepeda, pero que seguramente tiene un abuelo que no se va a pensionar. Hay mucha gente que no le puede gustar Cepeda o no le puede gustar el pacto, pero tiene un hijo que va a entrar a la universidad y no tiene plata para pagarle esa universidad. O sea, hay unas causas sobre las cuales nosotros tenemos que dejar caer la narrativa y movilizar a la gente. Y yo estoy viendo muchos mensajes igual de gente que dice fraude, fraude, y yo le diría a la gente, en este momento político, la política es como un gran juego estratégico, y en este momento el enfocarnos en si hubo fraude o no nos va a quitar la lucidez para ganar la segunda vuelta.
Entonces es muy importante que empezamos a Sí. pensar más bien, ¿cómo convenzo al de mi familia? ¿Cómo tengo conversaciones que no sean polarizantes? ¿Cómo empiezo a traer ese voto? ¿Y qué se va a inventar la campaña también? Que de verdad tiene que poner unos puntos, no solo digitales, sino de territorio, pero de otras maneras. O sea, hay que salirse como del círculo de la izquierda y empezar a pensar un poco más en lo que está pensando la gente que no tiene castas políticas y que es importante en esta segunda vuelta. Pero lo que sí está clarísimo, y es que voy a poner unas imágenes para decir mi opinión al respecto, lo que sí está clarísimo es que esta Colombia humilde que se transportó por río, por barco, desde los territorios a votarle a Cepeda, esta gente de las clases trabajadoras, de los sindicatos, de los estudiantes, de las clases de los estratos más bajos, que estaban viendo una esperanza para un país tan desigual como el nuestro, esa gente respondió, ahí está ese voto, ahí está el voto de Petro, la actitud de Petro, el trabajo del presidente Petro ha sido impresionante. Él ha sido un mensajero, un publicista, todo lo que tendría que haber hecho seguramente la campaña de Cepeda de acercarse, de darle esa visión más cercana al pueblo, lo ha hecho Petro. Y contábamos también con eso. Pero efectivamente en la parte digital ha faltado mucho y muchísimo de ese voto emocional, sobre todo en la gente joven, está dado por lo que ve en las redes sociales. Yo hablo, imagínense que nosotros haciendo aquí en vivos a veces nos ponían anuncios de la Aspriella en el YouTube nuestro. En nuestro canal, haciendo en vivos, ponían anuncios de la Aspriella, nos hackeaban, nos hacían de todo. Y ese voto emocional de esos jóvenes que están viendo por inteligencia artificial unos vídeos musicales hechos de una forma espectacular, unos mensajes, un bombardeo completo, esa imagen de victorioso, aunque sea con esa imagen traqueta, con todos los que ustedes quieran, hacen que esa gente se olvide y no le interese saber el prontuario que tiene el señor de la Aspriella. Eso quieren subirse a ese bus triunfal y en ese momento es un voto emocional que gana. Y ahí tenemos nosotros una pelea muy berraca que dar, yo creo, en esta segunda vuelta, con una campaña hecha de verdad, con una estrategia de marketing, no solamente presencial y en plaza pública, que estamos viendo que es muy exitosa la estrategia de Iván, pero también una campaña a nivel digital. ¿O cómo ves tú esa propuesta, Manuel? No, claro, ha dado resultado la estrategia de la campaña digital, pero repito, no sería posible sin la amplificación del ecosistema de los medios tradicionales. Sí. Porque nosotros pensemos hace 2 años, hace 3, ¿quién era el señor de la Aspriella? No estaba en el radar, no estaba en el debate público. Es claramente un candidato fabricado con muchísimo dinero. Ahora bien, ¿hacia dónde puede ir la campaña en esta segunda vuelta? Creo que a buscar mover el voto útil a partir del miedo. Que esa ha sido la estrategia que ha empleado en gran medida Abelardo de la Aspriella. Y es que uno gana, claro, porque gana, saca más votos, pero esto es o porque cautiva nuevos electores o porque desmoviliza también los electores del contrario. Y aquí lo que va a jugar en este segundo periodo, en esta segunda etapa del partido, una parte importante es el nivel de rechazo que pueda tener la población hacia determinado candidato. Lógicamente, Abelardo de la Aspriella va a intentar mover el voto útil a partir del rechazo a Cepeda, en blanco y negro. Cuidado, otra vez es para desempolvar, que ya lo han hecho, pero cuidado, que la guerrilla, etcétera, etcétera, etcétera. A eso es lo que van a jugar. Nosotros tenemos que mirar, por una parte, en efecto, qué podemos seducir de ese otro electorado, y tenemos que seducirlo también mostrando, en efecto, lo que significa volver al pasado, ¿sí? Ese voto útil a partir del miedo va a ser determinante en este momento. No es posible en este momento, y la campaña no debería permitir que cualquier personaje se vaya a ver ballenas, sino que todo el mundo se sienta comprometido en este momento con el cambio del país. Bueno, yo quiero decirle también a la gente que nos está oyendo, y hay más de 3.000 personas conectadas, que nosotros hemos hecho cada uno lo que ha podido. Si nos hubiera encantado un resultado mejor, ganar en primera vuelta. Irnos a segunda vuelta es una cosa todavía más épica, todavía más compleja, todavía más difícil, pero posiblemente esa victoria nos va a hacer aún más grandes y es posible, y aquí no se ha perdido nada todavía. Los resultados de Iván Cepeda son meteóricos. El ascenso de Iván Cepeda para el tiempo que estuvo en campaña, para la proyección que se esperaba, por todo es absolutamente meteórico. Si ponemos a un lado lo que se ha gastado el señor Abelardo de la Aspriella, oficial y extraoficialmente, al lado de lo que se ha gastado Iván Cepeda, pues también es muy importante la diferencia.
Entonces yo creo que en esta segunda parte y en la parte de ya una campaña para una segunda vuelta, pues no solamente van a ser muy importantes las estrategias, las adhesiones y el manejo, digamos, político del tema a nivel candidato, sino también el manejo que hagan los equipos de marketing político y de estrategia de los candidatos. Ese desembarco en las redes sociales, esos golpes de efecto, esa metida del presidente Petro en el carro de los cómicos estos por la ventana de Camilo y de Sánchez y toda esta gente, ese tipo de cosas no se las veo hacer a Cepeda, pero hay otro tipo de cosas que sí se pueden hacer, que lo van a acercar muchísimo al público. Antes de ayer hicimos una entrevista con él y con Margarita Rosa, tranquila, divertida, etcétera, que le encantó a la gente. Ese tipo de cosas las necesita ver la gente para tener ese voto emocional. ¿Qué medidas de campaña concretas y específicas le recomendarías tú a Iván Cepeda Yáñez? Le recomendaría, tú dices que cosas que él nunca haría, pero le recomendaría mucho que se fuera con influencers, con muchos influencers. Yo le recomendaría mucho también que se fuera con influencers que no necesariamente fueran de su espectro político, porque es que eso también hace como que la gente esté en una burbuja, ¿sabes? O sea, la gente dice, no, pero si lo hicimos, no lo hicieron. No lo hicieron, o sea, porque estas personas, estos mismos influencers, todos como que están en la misma burbuja política, ¿ves? Ves los mismos contenidos, encuentran las mismas cosas y tal. Entonces tiene que buscar también otros personajes que vayan un poco más hacia el centro, tener otras conversaciones, ser más humanizador. Yo siento que a él hasta ahorita fue que le empezaron a sacar cosas que lo humanizan como candidato, algo le sacaron en Tercer Canal, tú le sacaste otra cosa, pero en digital esto tiene que ser mucho mayor, muchísimo más amplio. Yo, la verdad, por más horrible que le pueda sonar al doctor Iván Cepeda, y si me está escuchando, yo explotaría mucho su storytelling. Él tiene una gran historia y esa historia tiene unos detalles, unos pormenores que lo que hace la derecha ha sido como satanizarlos mucho, pero cuando uno lee libros, busca otras historias, uno se da cuenta que tiene cosas que pueden movilizar a muchas otras personas. Yo trabajaría muchísimo más duro ese storytelling, buscaría otras voces y también, la verdad, yo poco he visto, inclusive, pues tú sabes que tengo izquierda y derecha, sigo mucha gente, también me llegan muchas campañas, yo no he visto una pauta importante, me puedo equivocar, puede ser que a mí nunca me hubiera llegado, pero yo no he visto pauta de ads, yo no he visto pauta de Meta, no he visto cosas en TikTok, yo de verdad que casi que podría decir someramente, y por supuesto sin conocer esa campaña, que es la gente mucho la que hace sus trends, sus TikToks, sus vainas, y pues el candidato tiene que hacerlo. Seguramente habrá algunos que se le acomoden, o sea, como que no se trata de distorsionar la voz, de volver a Cepeda a otro candidato, pero sí de darle una voz más amplia, digital, otro aire, otras cosas. Y yo, totalmente de acuerdo. En la entrevista que yo vi que tú hiciste con Margarita Rosa, yo veo que, o sea, que además de ser este señor muy reflexivo, no sé qué, sí tiene otros momentos y esos momentos hay que explotarlos, porque eso es lo que lo acerca a otras cosas, ¿no? Porque además esta pinta del filósofo, del intelectual, del hombre bueno, del luchador de causas, está bien para un sector de la población. Pero, ¿qué pasa con el humano? ¿Qué pasa con el que se ríe? ¿Qué pasa con el que sueña? ¿Qué pasa con el que ha tenido crisis de no sé cómo? O sea, ¿qué pasa con esos bemoles? Esos bemoles le pueden ayudar mucho a acercarse a otras personas, porque al final los votantes buscan en individual algo en lo que se sientan representados. ¿Y cómo me representa a mí esa persona? Esa persona se parece a mí en qué? Que me parece que, por ejemplo, la estrategia digital de Fajardo, no irse tanto hacia allá, porque había un punto que la gente le decía, te daré mi like, jamás te daré mi voto. Y un poco eso, no dijo nada del programa. A Cepeda siento que le pasa un poco lo contrario, y es estos discursos que tienen este gran programa, pero le faltó la cercanía de la comunicación de esas cosas más allá de esas 435 páginas. Mira, te voy a decir con una imagen, lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. Mira este momentazo de la entrevista con Margarita. ¿Estás bien, salsa? Pregunta aquí una señora. Ah, bueno, pero eso es muy subjetivo, ay, ¿no? No, me preguntaron y yo, la respuesta dije que era un bailarín consumido y dije, no, perdón, consumido. No. ¿Pero te gusta bailar? ¿Te gusta? Me gusta, por supuesto, me gusta bailar. Este momento de bailar bien salsa. Este momento de Iván, que pusimos, esos son 10 segundos, 15 segundos.
Esto tenía, creo que casi 1 millón de visualizaciones en 24 horas. Y esto llega a la gente de una manera muy contundente. ¿Qué nos ha costado? Esto es una 25 segundos de una entrevista. Que si sabes bailar bien salsa. Pregunta aquí una señora. Ah, bueno, pero eso es muy subjetivo, ¿no? Me preguntaron y yo, la respuesta dije que era un bailarín consumido y dije, no, perdón, consumido. ¿Pero te gusta bailar? ¿Te gusta? Me gusta, por supuesto, me gusta bailar. Bueno, ahí les dejo eso, porque yo creo que ilustra perfectamente el caso. Bueno, la pregunta, ¿nos toca ir a debates entonces o no? ¿Qué opinas, Manuel? No, no necesariamente. Y no necesariamente porque depende del escenario. Esto es una apuesta, cada debate es una apuesta teatral. Y el problema es quién pone ese escenario. Y entonces ya sabemos a favor de quién están los grandes medios de comunicación. Es que el fenómeno de la Espriella es un fenómeno de manual. El personaje no existía. Cada encuadre de los grandes medios de comunicación lo mostraron como el fenómeno, como un outsider. Imagínense, como un outsider. ¿Quién construye esa narrativa si no son los grandes medios de comunicación? Dicho esto, él tendría a favor ese escenario, pero además el señor de la Espriella es bastante versado en oratoria en el mal sentido, ¿no? La oratoria, decía Schopenhauer, no busca, el debate no busca ganar, no busca conseguir la verdad, sino busca ganar. Y él no tiene ningún problema en cortar los debates, en mentir abiertamente. Sí. Y es un espacio en el que igual él no va a intentar someterse, ¿no? Porque sabe que tiene también rabo de paja, ¿no? Pero, y volviendo entonces a la estrategia, hay un tema que se le ha permitido hasta cierto punto al señor de la Espriella, y es, él ha logrado relatar quién es completamente, ¿sí? Entonces, ahora nosotros tenemos, si bien se empezó hace poco, hay que redoblar los esfuerzos en crear ese adversario. ¿Quién es realmente el señor de la Espriella? Porque ¿quién es Iván Cepeda? Lo ha creado los grandes medios de comunicación. La campaña, Iván Cepeda ha tenido que decir, no, Iván Cepeda hace esto, Iván Cepeda es lo otro. Ha tenido que ir comunicándole a la gente quién es Iván Cepeda. Porque parte de que se creó como un adversario para la política del país y para el país en general. La creación del adversario sí la hizo Abelardo de la Espriella. Nosotros tenemos ahorita que caracterizar ese adversario. Y dos, un error que sí se ha cometido incluso desde el gobierno cuando comunica sus logros y lógicamente desde la campaña al comunicar esos logros es que los números son fríos. Usted puede tener 2 millones y algo de personas fuera de la pobreza, pero esos 2 millones no van a transmitir realmente lo que significa que una sola persona pueda comer, pueda tener tranquilidad y pueda tener una vida digna. Nosotros tenemos que ir a comunicar los valores por fuera de las categorías entre izquierda y derecha, ir a comunicar los valores que significan el cambio. Total. Mira, aquí esto ya podemos hablar que resultados ya prácticamente son estos, gente, es la realidad. Abelardo de la Espriella con el 99,2% de las mesas, 43,7% de los votos. Iván Cepeda, 40,93%. O sea, le saca 3 puntos. Paloma Valencia, 6,92%. Sergio Fajardo, 4,26%. Y a mucha distancia ya empiezan los demás. Claudia López, 0,95%. Balín, Raúl Santiago Botero, 0,87%. Oscar Mauricio Liscano, el gran amigo de Novoa, 0,22%. Miguel Uribe Londoño, 0,12%. Sondra McCollins, 0,08%. Y un tal Roy Leonardo, ¿cómo se llama ese señor? No sé. ¿Roy Leonardo qué? Claro. Alguien que me ayude con el nombre, porque no sé quién es. Ay, Dios. ¿Roy qué? Es que no aparece el apellido completo y la cara me suena, pero 0,05% de los votos el señor Roy Barreras. Entonces, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a rescatar? ¿Quién nos va a hacer algo para que sumemos votos? Nadie, nosotros mismos. ¿Qué hay que hacer con esta campaña para sacarla adelante? Yo estoy de acuerdo con ustedes que la estrategia digital definitivamente tiene que ser emocional, brutal y llegar. La estrategia de las alianzas va a empezar. Queríamos ahorrarnos muchas alianzas precisamente ganando en una primera vuelta. No es posible, no se pudo, gente. Nos toca
tragarnos la realidad de que vamos a tener una segunda vuelta. ¿Cuándo es la segunda vuelta, Yagis? ¿Cuál es, digamos, el modus operandi en este momento de las campañas de los diferentes candidatos y ese juego de alianzas? En 20 días, ya te digo exactamente cuándo va a ser, o si me ayudas, Manuel, a buscar. Mientras tanto, pero sí, son 20 días. Yo quisiera decir que no estoy de acuerdo con Manuel, yo sí iría a debates. Y sí hubiera ido a debates. ¿Por qué? Porque en los debates lo importante no es que además este señor sabe mucho y Iván Cepeda, yo no sé a quién ni cómo fue que le inventaron que el hombre o no sabe debatir o no quiere debatir. Este señor es un tremendo debatiendo. Este señor es casi un maestro de los debates. Yo estoy segura que en un debate con Abelardo de la Espriella lo sienta, lo peina, lo peluquea, o sea, y sin levantar la voz, además. Además, los debates, todas las personas que han trabajado en marketing político, consultoría política y todos los políticos lo saben, los debates son para posicionar mensajes, más que lo que tú sepas, que tú puedes saber mucho o no. O sea, yo he ido a debates rependejos, que yo digo, esta gente, pero ¿para qué los usan? Para posicionar mensajes. ¿Cómo me quiero posicionar con las nuevas audiencias? ¿Cómo me quiero posicionar con los indecisos y con mis adversarios? Ahorita van a empezar las alianzas, pero yo veo esto tan polarizado que veo que en las alianzas, lo que ya puedan poner los otros políticos, la verdad, yo no veo tantas adherencias hacia la derecha. O sea, yo siento que ya está como en un punto de techo. Y las de la izquierda, no sé, qué puede aportar Roy, qué puede aportar. 005, aquí está, 005. 005. Entonces, yo pienso que más que eso yo sí iría a debates. Claro que yo creo que ahora Abelardo se negaría, porque es que además, eso es la otra cosa, porque es que la gente dice que, ay, Cepeda no quiere ir a debate. Oye, Abelardo no ha ido a ningún debate. O sea, nosotros tenemos como no, pero perdona que te interrumpa. Iván no ha dicho que no quiere ir a debates. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Él lo que ha dicho es que él no va a ir a esos debates, que son unas encerronas en las que el moderador es el que prácticamente dirige el debate o en el que los candidatos van a hacer un espectáculo o a faltarse el respeto. Eso él no lo quiere hacer. Él quiere ir a debatir sobre ideas. Pero yo creo que con estos porcentajes, a ver, si una persona está punteando en todas las encuestas, pues efectivamente, en un debate tiene más que perder que ganar. Y el que tenga menos, pues tiene más que ganar que perder. Entonces a esos son los que les interesa ir a debates. Pero en este momento, con estos porcentajes y con la capacidad que tiene el señor Abelardo de la Espriella digital de untar, de gastarse los millones que sea, de hacer lo que sea para conseguir el poder, como lo ha hecho en todos y cada uno de sus casos. Y esta mañana hice un en vivo que los que no lo hayan visto, véanlo por favor, porque ahí cuento todo el prontuario de Abelardo de la Espriella. Y si usted tiene un hijo que está encantado con los anuncios de inteligencia artificial y la champeta y la vaina que pone este man, póngalo a ver lo que yo hice esta mañana para que vean el prontuario que tiene este señor. Prácticamente no hay un ampón de este país que no lo haya defendido el señor Abelardo de la Espriella. Y con todos ha quedado como un abogadito muy, muy deficiente, porque gana él, pero no ganan nunca sus defendidos. Y sus defendidos son gente muy peligrosa, paramilitares, estafadores, etcétera, etcétera. La capacidad de este hombre de engañar es brutal. Está engañando a sus hijos. ¿Cómo? Gastándose millonadas en inteligencia artificial, en hacer grandes campañas mediáticas muy impactantes, y este es un voto emocional. Entonces la gente va a votar por la percepción que tiene del individuo. Mucha gente no se va a poner a estudiar a ver qué ha hecho este man, de dónde viene, tal, ni se va a leer los libros del ubérrimo y la trayectoria de Iván Cepeda, va a votar con voto emocional. Entonces yo sí que creo que aquí nos tenemos que meter todos aquí como la mano en el pecho y efectivamente hacer la presión que tengamos que hacer como partido movimiento, y aquí estoy hablando no solamente de la Colombia Humana, estoy hablando de todo el progresismo, de toda la gente que en este país quiere que salgan de la pobreza, 20 millones de personas. Tenemos que hacer una campaña potente de estrategia y de marketing, no solamente a nivel de plaza pública, sino digital. Ahí entró Chamel. Chamel. Hola, ¿sí me escuchan ahí? Sí, qué bueno que entres sin que nos estuvieras oyendo. ¿Tú crees que en este momento Iván tiene que ir a debates o no? Iván tiene que ir a debates, sí. Tiene que ir a debates con Abelardo de la Espriella y tiene que demostrar en los debates que Abelardo de la Espriella es un inútil. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer. Y tiene que hacerlo caer en muchísimos errores en esos debates. Y ojalá hayan varios debates.
y ojalá le saque la piedra en los debates y ojalá lo haga cometer errores y le demuestre a la gente que no está preparado para gobernar. Eso es fundamental. Hagámosle una pregunta a la gente de la audiencia. A ver, hay 3.639 personas conectadas. Díganme, por favor, vamos a hacer una estadística rápida. ¿Creen ustedes que Iván Cepeda ya, en este hecho de que tiene que ir a segunda vuelta, debe plantearse ir a debates, sí o no? Ahora los leemos. Bueno, Chamel, también estábamos Pablo. hablando de cuál sería la estrategia. Perdón, Manuel, adelante. No, quería decirle el tema de que la segunda vuelta del domingo 21 de junio, ¿no? Y Sí. matizar que yo no dije que no debe ir a debates, sino que no necesariamente. Para mí, donde hay que concentrarnos, mira que ahorita Yagis decía, es que se ha dicho y la gente tiene la percepción de que Iván no quiere ir a debates. Es que han construido el adversario, han construido quién es Iván. Sí. Nosotros tenemos que entrar a construir realmente quién es Abelardo. Igual Abelardo es el que no quiere ir a debates. Nosotros tenemos que construir necesariamente quién es ese personaje. Claro, Totalmente pero de acuerdo, mira, y además te lo ratifica Victoria Eugenia Espe Gómez, que pone aquí, es hablar de Cepeda en lugar de ponerse a criticar al Matagatos. Es hablar de Cepeda, es poner nosotros el relato, es presentarle a Cepeda al país, a la gente que no lo conoce, o a la que tiene una idea equivocada por toda esa propaganda que ha hecho la derecha, con todos esos millones que se está gastando Abelardo de la Espriella. Que a mí, sinceramente les digo, gente, yo no sé de qué es capaz Abelardo de la Espriella, pero si ustedes ven el prontuario de los casos que ha defendido, como los ha llevado, ustedes se pueden hacer una idea. Ahí lo dejo. ¿Cuál es la estrategia en esta segunda vuelta, Chamel? No, pues lo que yo decía ahorita, primero toca gastarse la plata que no se han gastado y gastársela bien, ¿sí? Hasta ahora hemos estado confiando muchísimo como en el poder del pueblo y y hay un montón de estrategias hippies que sinceramente a mí me parecen boas, como eso de las juntas culturales y temas que no van, ¿sí? En serio toca buscar los votos y buscarlo y darse cuenta que los 10 millones de votos de Abelardo son votos sobre todo digitales, o sea, dejar de confiarse en que llevaron 1 millón de personas a las plazas públicas cuando pues yo lo dije acá, o sea, si fuera por eso, pues, ¿por qué no ganamos hace 4 años? O sea, no es suficiente con llenar plazas. Yo estoy leyendo muchos comentarios que están diciendo que esto es fraude, pero pues no, o sea, toca diferenciar lo que se está registrando en este momento, las seguras diferencias que se van a encontrar con el escrutinio. En estos momentos hay un montón de testigos electorales en todo el país que están reportando los votos, va a haber diferencias. No creo que las diferencias sean sustanciales, pero pues habrán, muy seguramente. Pero esto no es fraude, esto es entender que la mitad de este país es un país de derechas y que Abelardo de la Espriella no es el candidato a Álvaro Uribe Vélez. Eso es otra derecha. Esa es la derecha con la que hay que enfrentarse en los próximos 20 años. ¿Sí? Y es una derecha muy similar a lo que llegó al gobierno Argentina, lo que está en el gobierno en estos momentos en Chile. Álvaro Uribe ya tiene 74 años en estos momentos. Si algo podemos hacer es declarar que el uribismo está muerto. ¿Sí? Lo que el uribismo en estos momentos es el vagón de cola de una nueva derecha que en estos momentos pues tiene más de 10 millones de votos en primera vuelta. Y esa nueva derecha, si algo podemos aprovechar es que no está tan organizada, no es el pacto histórico, no tiene un partido fuerte como el pacto. O sea, lo más cercano a esas nuevas derechas es Salvación Nacional, que tiene que 3 senadores, una cosa así en estos momentos, y uno en estos momentos está acusado de ser un violador y un maltratador de mujeres. Entonces toca matizar ese tema, porque no podemos tampoco no entender qué clase de gente vota por Abelardo de la Espriella, ¿sí? Y no podemos tampoco moralizar esto y decir que todos son unos brutos y unos ignorantes, ¿sí? Es gente exacto, es gente que le está apostando un proyecto. O sea, si algo a mí me asustó esta mañana saliendo a votar es ver un montón de gente con la camiseta de Colombia, porque el matagatos les dijo que se la colocaran para ir a votar, ¿sí? Hay que recuperar ese concepto de patria y dejar de creer que es algo que solo le pertenece a las derechas. Yo creo que Petro en eso avanzó un montón el año pasado, pero creo que nuestro candidato y nuestra campaña no está entendiendo pues qué clase de gente está votando por Abelardo de la Espriella y se está dejando ganar en ese terreno un montón.
Chamel, mira a tu derecha, te ha aparecido un ángel. Laura Flores, bienvenida. Hola Pablo, hola a todos y todas, hola a las personas conectadas. Gracias por Qué aparezco acá un bueno poco que después entres de en ver los este resultados. momento, porque tú que has estado en Barcelona y has estado todo el día trabajando y mañana tienes que madrugar y son estas horas, nos vas a querer decir qué piensas de estos resultados, que en este momento, vamos a decirlo, ya llegó el siguiente reporte. Fíjate, Abelardo de la Espriella, 43,73%, Iván Cepeda, 40,91%, con el 99,62% de las mesas. Es decir, esto es lo que es, gente. Paloma, muy lejos, con 6,92%, Fajardo, 4,25%, y lejísimos, Claudia López y todos los demás, Claudia López 0,95%, y todos los demás con porcentajes mínimos. El último de todos, el señor Royke Barreras, creo, 0,05%. Entonces, ¿qué piensas de estos resultados? ¿Cuál puede ser la estrategia para segunda vuelta? ¿Debe ir o no debe ir a debates el señor Iván Cepeda? Y hay que gastarse más plática en marketing digital, porque esta mañana me pusiste un WhatsApp en ese sentido. Cuéntanos, pues. Sí, bueno, lo primero decir que efectivamente estuvimos acá cuidando los votos, tanto jurados como testigos electorales, y puedo decir que los votos que observamos, que obviamente uno no sabe por quién vota el sufragante, pero que sí vimos que las personas que estaban llegando estaban convencidas de por quién estaban votando, estaban convencidas, fuera por uno o por el otro, fuera por el pacto, por Abelardo, por otros votantes. Habían personas que estaban tratando de hacer fraude, tomando fotos a los tarjetones, pero fueron muy pocas con respecto a las que hicieron una votación limpia y ordenada. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo considero, y como lo estaba haciendo Chamel, considero que efectivamente hay una población que ha sido convencida por el marketing político que ha manejado Abelardo de la Espriella. Y él ha sido muy inteligente porque ha manejado un marketing muy similar al que ha funcionado y ha sido exitoso para hacer elegir a Trump y a Milei. Es un marketing que incluye simplicidad en el discurso, ideas claras, concisas, cortas, emocionales, radicales, ¿no? Con una agresividad muy clara, pero que también que han podido llegar con simpleza a la ciudadanía. Cuando uno ve a Trump y habla de los the bad guys, the good guys, los chicos malos, los chicos buenos, o sea, ni siquiera elabora, ¿no? Trump no elabora sobre las personas, de los gobiernos, de la tendencia filosófica tal, no, él no elabora, dice los chicos malos, los chicos buenos, un discurso simple, concreto, resumido. Yo estaba viendo el programa de Abelardo, es un programa en 3 páginas, muy simple, la campaña que ha sabido posicionar logotipos, funciones, lo que mencionaba Chamel también, una camiseta, o sea, cosas que vinculan muy fácilmente con lo que la colombianidad siente que es algo que los identifica. Y acá voy a decir una cosa que no le va a gustar, no nos va a gustar a la campaña de Iván Cepeda, y es que realmente necesitamos tener mucha más claridad en las comunicaciones, mucha más visibilidad, Iván, muchas más tendencias y organización en la forma en que nos posicionamos, no solamente en las redes sociales, sino en todos los espacios de comunicación, los noticieros, los espacios públicos, porque ¿qué está pasando? Si nosotros mismos, quienes estamos, por ejemplo, apoyando a Iván Cepeda, recibimos la campaña de marketing de Abelardo de la Espriella, en la cual tenemos los logotipos de él, con mucha claridad, los lemas, los colores, y los tenemos con claridad. Imagínate cómo lo reciben las personas del común que están recibiendo comunicaciones y publicidad de todo tipo de cosas, y que les llega un montón de cosas de Abelardo. Están recibiendo toda la información, todas las mentiras, por ejemplo, de que van a expropiar el país o cosas así, constantemente, y claro, las personas se convencen con esa información. Entonces sí se necesita mucha más fuerza comunicativa, porque una campaña presidencial es, como se dice tal cual, una campaña, es decir, comunicación y marketing político. O sea, en los meses de campaña lo que se hace es comunicación y marketing político, porque los candidatos han construido ya su estructura y su historia en el pasado con lo que ellos han hecho en el pasado. O sea, nosotros ya sabemos el prontuario de Abelardo, que es terrible, ya sabemos cuáles son los logros de Iván, que son maravillosos, pero eso no es lo que convence al votante, porque a veces muchos votantes toman la decisión a último minuto, la última semana antes de las elecciones. O sea, lo que convence al votante es la emocionalidad y la claridad con que una idea se fija en la mente de las personas. Y no estoy hablando del votante crítico que se lee los programas, que trata de averiguar a más profundidad qué estamos hablando o cuáles son las repercusiones para el país que estamos hablando. Estoy hablando de un votante que le llegan mensajes, le llegan videos, le llega información de los vecinos y replica. Entonces, aquí
no hemos sabido leer eso y yo estoy súper preocupada al ver una diferencia tan sustancial sumando los votos de Abelardo y de Paloma. Estoy muy preocupada y considero que sí tenemos que tener doble de fuerza, ponernos mucho más fuerte la camiseta y tener unas líneas de campaña que sean mucho más estructuradas, que nos permitan que la gente pueda entender por qué un programa tan bien estructurado como el de Iván y tan bien construido es realmente lo que va a funcionarle mejor a Colombia y que no nos hagan regresar al país de la violencia que quiere Abelardo. Mira, es que entre Abelardo y Paloma tienen 12 millones de votos. Iván tiene 9.670.000. Aquí ya está, creo que ese es su último reporte, ¿no? No sé si hay otro. Están con el 99,7. No, tiene que quedar algunas mesas todavía. Bueno, pues eso es más o menos, fíjate que no estabas con nosotros y estás más o menos de acuerdo totalmente en lo que estaba diciendo Yayis. Tú me pusiste esta mañana un WhatsApp que decía, uy, necesitamos aquí de todo porque aquí hay que meter plata en estas campañas. Estaba diciendo también Chamel, el techo para meter plata de Iván es mucho mayor, se puede hacer, no hay que desperdiciar oportunidades y el tiempo que tenemos es contado. La estrategia de marketing me parece que tiene que salir de la campaña, pero ¿qué pasa, Yayis? Y tú que eres experta en eso, cuando en la campaña la gente que de pronto puede lanzar las, digamos, directrices y sabe de esto y tal, no es escuchada. Cuando de pronto no es la gente que más sabe la que toma ese tipo de decisiones de marketing, sino que de pronto alguien dice, no, pero eso no me gusta. Oye, eso es muy complicado porque, bueno, si el político no quiere, ahí no hay tu tía que valga, ¿sí? Hay veces que dicen, yo siempre le digo eso a la gente, que dicen, esto es culpa del asesor. Yo digo, uy, la mayoría de veces es culpa del político, porque el político no quiere, no le gusta, se demora mucho tiempo en decidir. Uno entiende que es como su imagen la que está jugando, claro, ¿cierto? Las cosas que él ha querido representar siempre. Yo desconozco quiénes son los estrategas de campaña de Iván Cepeda, o sea, es tanto así, de verdad, desconozco, ni siquiera sé si los hay, no estoy muy segura de eso. Pero yo diría que este es el momento de tomar decisiones importantes, encerrarse un día, dos, montar una estrategia y seguir militarmente. Es que campaña es algo militar, ¿sí? Es militar, darle. Mire, cuando usted esté aburrido de decir un mensaje, es apenas cuando la gente lo está cogiendo, ¿sí? Ay, estoy mamado de repetir esto porque tengo que repetir. Después de la 10ª vez que usted le repita algo, por eso es muy importante una campaña digital, o sea, bombardear, hacer ads, hacer meta, hacer todas estas vainas. ¿Por qué? Porque hay que generar repetición en la gente. Eso es mucho, la comunicación es mucha repetición. Y la comunicación, yo lo he dicho, la gente se pone brava, no les gusta, qué mala eres, lo que quieran. Pero la comunicación es de formas, no es de fondo. Ya sabemos, para todas las personas que tenemos críticos, que somos de izquierda, que somos lo que tú quieras, que leímos el programa, nosotros sabemos que él tiene cosas en la cabeza. Eso ya está más que claro, pero las formas las están barrando totalmente. Necesita formas en comunicación y uno siempre necesita entender, Pablo, y eso también es un mensaje para Cepeda, que la gente no es uno. ¿Sí? O sea, las cosas que a ti te parezcan que están bien, como tú las entiendes, como para ti funcionan, no son las audiencias. Las campañas se hacen en pro de las audiencias, de adherir a gente que puede estar de acuerdo en cosas con uno. Entonces, uno no puede partir de lo que uno está haciendo está bien, porque si yo parto de que yo lo estoy haciendo todo perfecto, pues ahí fregué toda mi estrategia. También si parto del fraude, o sea, si yo parto de una justificación para que lo que me esté pasando, por lo que me está pasando esté pasando, eso significa que yo no voy a hacer nada. Yo tengo que tener una apertura de pensamiento. La comunicación es mucho abrir el pensamiento y empezar a entender, no que lo que yo pienso está bien, no que si es moralmente correcto, porque eso ya está claro, el fondo ya está claro. Exploren las formas, hagan una estrategia rápido, háganla ya, porque tienen 20 días y métanle a eso toda la caña del mundo, todos los esfuerzos. Y una última cosa, esta campaña se ha sostenido y tiene más o menos solo ha gastado el 20% o el 15% que lo que ha gastado otros candidatos por una razón, y es porque esta campaña tiene dos de los 3 componentes importantes. Yo también desconozco qué tanta plata hay, pero ¿sabes qué tiene? Estructura,
porque es una campaña que tiene un proyecto político que lleva 4 años y ha tenido desaciertos, pero también 100 aciertos por lo menos, o 150 aciertos por lo menos. Y lo otro que tiene es la gente, el florecimiento de la campaña. Entonces, es momento de articularse con la gente. Yo de verdad veo que muchas de las cosas que han hecho florecer la campaña no han sido de la campaña, ha sido del amor de la gente, del esfuerzo de la gente, y es hora de que se articulen. La izquierda es colectiva, la izquierda se articula, la campaña es de alegría, de florecimiento, pero si no hay esa articulación y si empezamos a pensar aquí desde nuestro círculo de 6 personas muy inteligentes y muy intelectuales y muy programáticas, ¿cómo es que vamos a hacer esta campaña? No la fregamos. Es el momento de pensarlo y es el momento de hacerlo diferente, y esa es la invitación que yo le haría. Y a la gente, tenga conversaciones, tenga muchas conversaciones, tenga conversaciones de lo que le conviene a su papá, a su mamá, a su primo, seguramente a la gente humilde que está a su alrededor. Súmense en las causas, o sea, dejen de crear un adversario. Y ahí van, sí, uno para crear un adversario, uno primero tiene que hacer un personaje de uno. Ay, otra vez, Darley, horrible lo que dice. Sí, uno tiene que crear un personaje a partir de la voz de uno para poder deslegitimar al otro. O sea, yo para tener un adversario, yo tengo que ser alguien muy estructurado y con esa estructura deslegitimar a mi opuesto. Esa estructura me da un opuesto y eso es lo que tenemos que trabajar y me parecería importante en la estrategia. Y yo, si ustedes me permiten, voy a proponerlos a ustedes y a Chamel para ese nuevo equipo o si los pueden incorporar para que los ayuden a pensar esa estrategia de marketing, porque ustedes son expertos en eso. Concretamente, pues tú has dedicado tu vida a eso y lo mismo Manuel y Chamel y pues en gran parte Laura también. Entonces me parece importantísimo que más gente aporte más, porque precisamente lo que tenemos que hacer es una estrategia ganadora, ganadora. Yo creo que el voto intelectual y por convicción ya lo tenemos, pero es que hay un voto emocional que no se ha movido como tendría que moverse. Yo lo he visto estos días, yo en estos 4 días he hecho no sé cuántos vídeos en vivos, entrevistas, medio documentos, de todo, y he visto el cambio de la reacción en la gente que decía, yo no sabía esto, qué chévere, le voy a votar, a raíz de una cosa casi emocional. La historia simplemente de Iván Cepeda conmueve a la gente y la gente no la sabe, tiene que saberla. Como vivimos en una microburbuja ideológica, pensamos que la sabemos, que se la sabe todo el país y no es así. La gente de la versión que tiene es la que dice la derecha, los grandes medios, Caracol, RCN, y ante eso es a lo que tenemos que combatir. Y eso desafortunadamente también necesita dinero. Nosotros los alternativos lo hacemos con el corazón, pero desafortunadamente nos van a abrir las puertas de las televisiones y de los grandes medios para poder hacer eso. O sea, hay que pagar pauta también. Pregunta para Manuel importantísima. ¿A dónde se van los votos de Sergio Fajardo y Claudia López en segunda vuelta? No, es difícil saberlo. Por ellos no van a mover nada, creo que no lo van a intentar mover. Van a intentar lavarse las manos, ¿no? Para quedar vivos y poder negociar algo independientemente de quién llegue a ocupar la Casa Nariño. Pero mira, Pablo, te quería aprovechar para leer 3 cositas muy sencillitas de Manuel. 1. Se tiende a la simplificación típicamente publicitaria. 2. Se sustituye la complejidad por el estereotipo, al cual se ha estigmatizado previamente. 3. Se practica una estrategia retórica consistente en obviar el contenido de los mensajes del adversario para centrarse en el propio adversario. Y finalmente, se pretende un control de la agenda mediática. Esto hace parte de los puntos de la creación del adversario. Esos puntos, así tal cual de Manuel, los ha usado la campaña de Abelardo Las Espriella. La simplificación, en sustituir la complejidad por el estereotipo, en no debatir sobre las ideas sino sobre el personaje, y el intentar copar la agenda mediática. Como sabemos que esta es la estrategia y que lo que van a intentar es el voto útil a partir del miedo, esa misma estrategia es la que tenemos que confrontar cada uno de estos puntos, pero también nosotros llegando a mensajes claros y directos, repito, donde los números son fríos y no nos comunican la realidad, ¿no? Que es emocional. Total. Chamel, la misma pregunta. ¿Para dónde se van los votos de Sergio Fajardo y de Claudia López en segunda vuelta? No, los votos de Sergio Fajardo y de Claudia que no están ya con Abelardo y Paloma son votos del pacto histórico, ¿sí? Realmente, si ustedes suman,
está en segunda vuelta no solo los votos de Sergio y de Claudia en disputa, sino también los votos de este señor Santiago Botero, que la última vez que miré tenía ya más de 200.000, más el resto, más los que votaron en blanco en estos momentos. No sé en cuánto están los votos en blanco en estos momentos, pero estamos hablando más o menos de un 20% de votos que van a estar en disputa y que va a ser, insisto, una disputa muy cerrada. O sea, yo sigo leyendo comentarios de gente que dice que esto ya está perdido y no está perdido. Vamos a ganar, pero vamos a ganar por una diferencia muy pequeña. De hecho, es clarísimo que muchísimo más pequeña que por lo que le ganamos a Rodolfo Hernández hace 4 años. Entonces, toca es, primero, seguir apretando durísimo. Segundo, que toda la gente que en estos momentos que es testigo, pues no deje perder ni un voto y esté reportando hasta la última mesa. Y en la próxima semana se haga ese escrutinio muy, pero muy rápido y con toda claridad. Tercero, que esa misma gente esté ya dispuesta a hacer el mismo ejercicio en segunda vuelta, porque cuando digo que se va a definir por muy pocos votos, se va a definir sobre todo en el escrutinio, ¿sí? En segunda vuelta. Entonces, y toca dejar el triunfalismo y toca, como dije ahorita, buscar votos hasta por debajo de las piedras, porque es que esos votos de Claudia no son endosables. O sea, si mañana Claudia dice voten por Paloma Valencia, pues usted puede estar seguro que es gente que no le hace caso a ella, que le apostó a ella por muchísimas razones, entre esas, algunas que los escuché creyendo que estaban castigando al gobierno Petro con votar por Claudia en primera, pero que van a votar por Iván en segunda, ¿cierto? Entonces, toca, ahí sí, tratarlos con amabilidad, pero mejor dicho, tampoco rogarles, porque es que hay que entender que se están definiendo dos modelos de país muy diferentes en esta segunda vuelta, y esto no se trata de que, mejor dicho, cada quien se ponga en su pedestal moral, sino que en serio entiendan lo que nos estamos jugando con ese personaje que quiere ser dictador de suelo los próximos 4 años frente a lo que tenemos al frente. Sí, El frente a lo que tenemos fascismo, al frente. hermano, es la llegada del fascismo total a Colombia. Mire, les voy a dar la razón. Es más, se las va a dar Dani Moreno. Pónganle cuidado a lo importante que es la publicidad, gente, por favor. 3.461 personas conectadas. Tenemos cientos y cientos y cientos de comentarios. Hay un señor que se llama Dani Moreno que hizo su comentario también, pero resulta que como no lo veían, él decidió poner un aviso pagado que existe en YouTube. A mí normalmente no me ponen muchos, él puso uno, me llamó la atención, por eso lo estoy viendo y lo pongo. Pone Dani Moreno. Ojo, de los que nos están viendo, hay 2 personas que han puesto estos anuncios que son pagados en YouTube. No les estoy invitando a que los pongan, simplemente estoy destacando el hecho de para qué sirve gastarse el dinero en publicidad. Entre miles de personas que tenemos conectadas, Dani Moreno consigue que le leamos su opinión, que dice, basta de austeridad e invertir en publicidad. La gente se relajó por estar punteando siempre y no salió a votar. Esto y ojo, Pablo, yo sí quiero decir una cosa. Que un hombre que ha invertido en algo de publicidad ha conseguido que lo leamos entre miles que están opinando aquí, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Una cosa a propósito de la publicidad, en buena publicidad. O sea, hay un montón de gente que es excelente productora audiovisual, que es excelente diseñadora gráfica, que dejen de estar haciendo esos afiches culos en inteligencia artificial cuando hay un montón de gente muy buena que puede hacer muy buenas cosas en la izquierda en estos momentos y que la han alejado absolutamente de que aporte y de que aporte realmente, pues desde la dignidad, no esperando que todo el mundo regale su trabajo. O sea, hay mucha gente muy buena que podría estar produciendo en estos momentos excelentes productos audiovisuales, porque no es cualquier publicidad, es publicidad realmente pensada para disputar ese 20% de los votos, y eso lo tenemos, solo que tenemos una pésima gerencia de campaña, eso hay que decirlo, y eso es de las cosas que toca ajustar en estos días. Ojalá no se demoren como le gusta hacer a la izquierda, 1 semana y media haciendo balance, ¿sí? Toca en serio, en máximo 3 días ajustar y empezar las nuevas tácticas y estrategias. O sea, si nos demoramos 1 semana haciendo balance y viendo qué fue que falló y echándonos culpas, estamos jodidos. Yo esperaría, porque eso sí le toca al candidato, pues ajustar rápido y en menos de 3 días empezar con la nueva campaña, porque no tenemos más tiempo.
Pero hay otro personaje que también le va a ayudar muchísimo al candidato a ajustar las clavijas y ponerse a tono con este tema del marketing. Se llama Gustavo Petro, que ha dado toda una demostración estos días de cómo hay que moverse, hermano. Se ha movido mucho, muchísimo el presidente y de una forma bastante difícil porque no puede participar en política, pero fíjese, esas presencias multitudinarias, este hombre, yo creo que tienen que hablar ellos y tienen que cambiarse esas campañas de marketing. Toda la gente que nos está viendo está de acuerdo en que hay que gastarse más plata, que se puede gastar más plata. No vamos a pensar mal ni de Iván ni de la campaña porque se gaste más plata. Sabemos que no es plata robada, sabemos que esto es por el bien de todos. Háganlo, por favor, se lo estamos pidiendo. Inviertan en marketing. Todos los que estamos ayudando desde lo digital, como comunicadores alternativos, opinadores, metidos, metiches, somos todos unos metiches, lo hacemos con el corazón. Pero eso es una cosa mínima. Hay gente que es profesional, que sabe hacer estas cosas bien, que debe hacerlas. Esa gente tiene que estar contratada estos días y tiene que estar trabajando. Y yo había dicho, Chamel, no sé si tú estás de acuerdo, que yo los voy a proponer a ustedes aquí, por ejemplo, en el equipo de Iván, para que los tengan en cuenta, para que los llamen, para que ayuden a ustedes en este momento a esa campaña. Porque a mí me parece, y es una sensación que tengo, y es que la campaña ha intentado tener un poco la forma del candidato. Ha querido intentar meterse en la mente de Iván, que es una mente brillante, que es la mente de un filósofo, que tal, pero no todos sabemos de todo y no todos hacemos las mismas cosas todo el tiempo. Una buena demostración de eso es, fíjate lo que está haciendo Petro, fíjate lo que está haciendo Iván, fíjate lo que está haciendo los otros candidatos. Entonces, opinan ustedes y ustedes estarían dispuestos a trabajar y de la gente que esté en la audiencia estarían dispuestos a trabajar en esa campaña de Iván Cepeda. Empecemos por Yayis. Claro, claro que sí. Tú sabes que Cepeda es mi político favorito. Y bueno, mira, lo que uno no cuenta de uno mismo, Pablo, la gente lo cuenta. Y fíjate que eso es lo que le ha pasado a Cepeda. La gente ha hecho un montón de narrativas a raíz de unas cosas en las que él no ha querido andar y no ha querido contar. Así que claro, conmigo cuente. Mira, otro anuncio. Mucho cuidado en los días que vienen. Trump puede terminar metiendo mano en favor de Abelardo, como hizo en Honduras, y a favor de la derecha. No, es que Trump ya metió mano. Trump ya metió mano a través de Novoa. Es que los aranceles, es que todo. O sea, esa metida de mano, ¿cómo la analizas tú, por ejemplo, Laura, de los Estados Unidos en estas elecciones? No, o sea, Trump ya financió. O sea, los primeros con los que se reunió Abelardo de la Espriella fue con Estados Unidos. O sea, ellos ya están financiadísimos en esa campaña, tienen la derecha internacionalista de su parte que los está financiando, tienen los clanes que los están financiando. O sea, Estados Unidos ya está metido en esta campaña. Y también por eso es que Abelardo también ha sacado tan buen resultado. O sea, cuando uno ve la campaña de Abelardo es tal cual la campaña que hizo Trump, es tal cual la campaña de Milei. O sea, es una réplica exacta, utilizan las mismas técnicas. Y acá quiero decir una cosa, Pablo, con respecto a que sí necesitamos invertir dinero, pero por favor, o sea, abramos los ojos, es urgente hacerlo. ¿Y en qué tenemos que invertir dinero? Eso te iba a decir, concretamente en qué, porque tú estuviste a pie de campaña. O sea, necesitamos primero posicionar, evidentemente, las tendencias. O sea, no hemos sido tendencia en redes ni una sola vez desde que comenzó la campaña. Esto es gravísimo. O sea, primero, posicionar tendencias. Segundo, tenemos que contrarrestar los bots que está pagando Abelardo, porque Abelardo tiene un montón de bots de IA que están actuando automáticamente y bloqueando nuestras redes y bajando en nuestros contenidos. Y nosotros no podemos defendernos porque nos toca estar respondiendo a los bots y aparte haciendo contenido, que es un montón de trabajo. O sea, bots contra bots. O sea, yo no digo que pongamos a bots a hacer campaña por CBPA, yo digo que hagamos bots contra bots. Segundo punto. Tercer punto, evidentemente aparecer en todos los medios de comunicación posibles. Yo no creo que los debates únicamente sean el espacio, porque el debate va al votante informado que hace una reflexión crítica, ¿sí? Y en este momento necesitamos es más presencia con ideas claras, concretas y simples. Necesitamos además resumir el programa de gobierno de Iván Cepeda de forma muy simplista y que puede llegarle fácilmente a la ciudadanía, entendiendo la necesidad de la ciudadanía. ¿Cuál es la necesidad de la ciudadanía? En este momento, evidentemente, las mafias y todo esto han disparado la violencia en el país, también para hacernos contracampaña nosotros y disparar la violencia. La gente necesita entender la seguridad. ¿Qué plantea Iván en temas de seguridad? Sabemos que tiene una estructura de seguridad y de paz muy estructurada, pero ¿qué se está planteando para que la comunique con claridad? Segundo punto, economía. Lo segundo que toma el bolsillo de la gente. ¿Sí? La gente tiene que entender eso, pero simple, claro, sin un gran discurso de 3 horas, sin filosofía, simple, claro, ideas claras y que sean también pegajosas, lo que estaba diciendo Yayis.
Ujú. O sea, esos 3 puntos a mí se me hacen súper claros. Y lo que tú decías, no tenemos que meternos todos en el personaje de Iván. Iván es quien es. Iván todos lo conocemos y lo admiramos como persona. Y él es una persona que nos inspira ética, etcétera. Pero una campaña no es todos hacer lo mismo que hace el candidato. Una campaña es cómo hacemos para que esa idea del candidato y su proyecto y su programa de gobierno se transforme fácilmente en un mensaje que llegue a la ciudadanía. Entonces eso puede ser desde una persona bailando en TikTok hasta infografías, hasta espacios en la radio, o sea, puede ser muchas cosas, y ni siquiera tiene que hablar Iván. Solamente necesitamos que el mensaje se distribuya por mucha gente y que activemos a todos nuestros influencers que son súper creativos, que son gente maravillosamente creativa, a todos nuestros artistas, incluso que hagan un llamado a lo que estaba haciendo Shamel, hagan un llamado a todos los artistas que tiene el pacto en general y que son súper creativos y díganles, hagamos afiches. Claro. Hagamos una tendencia de afiches por Iván y eso la gente lo hace y va a hacer cosas Sí. preciosas en lugar de hacer imágenes por IA. El Bueno, problema pues, es que todo eso lo tiene que autorizar el candidato. sí, Sí, es una así decisión. es. ¿Mm? Manuel, ¿qué puntos, qué cosas concretas dirías tú que hay que implementar aparte de las que ha hecho Laura para esta segunda parte, esta segunda vuelta? No, creo, insisto, en un tema que para mí es esencial, que es el dominio de la agenda. El dominio de la agenda, los temas. Si nosotros ponemos la cancha argumental es más fácil ganar. Hasta el momento no lo hemos puesto y esto, por ejemplo, las elecciones en Ecuador hace un tiempo, el sector progresista se gastó un dinero alrededor de 20 millones de dólares y sin embargo se sabía que iba a perder. Y se sabía que iba a perder porque no era capaz de imponer la agenda, no ponía los temas al frente del debate. Una de las cuestiones que hizo que el presidente fuera Gustavo Petro fue precisamente esa, poner los temas de debate. Hasta el momento los medios de comunicación han terciado a favor de Abelardo de las Prillas. Repito, desde el momento 1 lo presentaron como un fenómeno. Entonces nos toca romper con eso, ¿Cuánto era el techo que se podía gastar, Iván, en publicidad y en marketing digital, Chamel, que lo dijiste hace un ratico? 38.000, ¿no? Se podían gastar hasta 37.000 millones de pesos en primera vuelta. Me toca revisar para cuánto sería el techo hasta segunda vuelta, pero debe estar más o menos por lo mismo. Sí, más o menos. ¿Y cuánto lleva gastado? No, la última vez que vi no habían gastado más de 5.000, una cosa así. Uy, Yo la no. última vez que vi, que fue hace como 10 días, eran 1.900 millones, pero es una cosa. Sí, un desastre. Se han gastado más senadores en campañas al Senado que lo que se gastó al CPA en esta primera vuelta. Mira, Que yo entiendo que mucha gente... Se resume en las tres palabras que nos dice aquí John Henry Durango, que dice más publicidad digital. Hay que hacerlo. Sí, o sea, ¿cuántas veces escuchamos a Iván muy orgulloso del 1.000.000 de personas que fueron a las plazas? O sea, en serio, entiendan de una vez que a pesar de la mala campaña tuvimos casi 10 millones de votos, ¿sí? Toca en serio pellizcarse y darse cuenta de que hay que gastar plata para llegar a esa gente que no va a las plazas, que ya es gente convencida, ¿sí? O sea, nosotros hoy podemos decir que la base política del pacto histórico hoy son 9 millones de votos, ¿sí? Y el problema es que para ganar necesitamos más que la base política del pacto. Y a esa gente no se le va a llegar con la misma estrategia de la primera vuelta y siguiendo, y pues con tanto conservadurismo. Porque es que yo no sé si se acuerdan, hace 4 años Petro estaba hablando de reforma pensional, puso a todo el mundo loco con que iba a acabar con el sistema pensional. Fue capaz de explicar en un debate y dejar como un tonto a Fico precisamente explicando el tema de lo necesario que era esa reforma. Al otro día estaba hablando de reforma laboral, al otro día estaba hablando de cómo iba a cambiar el modelo productivo de este país. Al otro día estaba explicando por qué las propuestas del uno y del otro eran estúpidas. O sea, es que algo tan fácil, algo que se podría explicar de una manera tan fácil y efectiva como que es estúpido decir, prometer que se va a recortar el 40% del presupuesto del Estado, que es lo que está proponiendo ese señor, que es una locura, no lo estamos haciendo y no lo estamos haciendo bien, ¿sí? Entonces,
O el otro día, para ganar votos, propuso que se iba a usar el sistema de salud y la infraestructura pública de salud para atender a las mascotas de todos los colombianos de manera gratuita. Eso es tonto, eso no se puede hacer, eso no tiene sentido, ¿sí? Pero no hay nadie de este lado explicando por qué esas propuestas son estúpidas, ¿sí? Porque esas propuestas no tienen sentido y son absurdas. Y no hay nadie pagando pauta para que los contenidos que se hagan de gente explicando por qué las propuestas de Abelardo son tontas y por qué es un personaje criminal, pues esa pauta, no, pues si no se paga pauta tampoco se le puede llegar a la gente que se tiene que llegar. O sea, yo en un programa dije acá, los votos de Bogotá están mapeados, o sea, sabemos exactamente a qué gente tenemos que llegarle, de qué localidad, pero no le vamos a llegar con chivas. Toca en serio ponernos a mapear esos votos y pagar la publicidad para que llegue digitalmente y le llegue a sus celulares. O sea, con chivas como ha pasado en las últimas 2 semanas, no vamos a ganar en segunda vuelta. Sí. ¿Sí? Y no con periódicos, o bueno, por lo menos única y exclusivamente con periódicos tampoco lo vamos a hacer. Yagis, tú que has manejado Pablo, candidatos una cosa. y que estás ahí viendo, por ejemplo, las dificultades de que un personaje de estos acepte a la gente del marketing, a la gente que sabe que en un momento dado se puedan hacer cosas efectistas, aunque sean cosas modernas, no necesariamente tienen que ser cosas de mal gusto. Se pueden hacer cosas muy buenas en publicidad y con productores audiovisuales progresistas. ¿Cómo ves tú concretamente en el caso de la campaña de Iván la llegada a aprobar en este poco tiempo que tenemos un cambio de ritmo tan importante como necesitamos para combatir a una máquina de producción audiovisual que tiene Abelardo Lasprilla con un capital prácticamente ilimitado? Pues yo creo que pues es importante que él tome una decisión. Sin embargo, yo pues no lo conozco a él personalmente, pero dicen que es un hombre conciliador. En este momento lo que tenemos que conciliar es, ¿seguimos con el proyecto de país o no seguimos con el proyecto de país? O sea, me parece que esa es una decisión importante. Si la decisión es, sí, quiero seguir con el proyecto de país, hay que encerrarse mañana y pasado mañana a sacar una estrategia y posteriormente aplicar militarmente. Aquí no hay nada más que hacer, aplicar militarmente esa estrategia. Entonces, yo diría que sí, yo diría que esta lucha, esta es una conversación muy pequeña frente al avance del fascismo. Esta es una conversación muy pequeña frente al avance de un tipo como de Lasprilla, que es que yo adhiero totalmente con Chamel y lo he dicho donde me invitan. Ese señor se llega a ganar la presidencia y al otro día dice, y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, no tiene ni idea. Ese señor dice una cantidad de disparates y por eso es que yo sí digo, y yo creo que los debates, entiendo lo que dice la compañera, pero yo siento que en este momento un debate entre Cepeda y Abelardo es casi un stream de Westcol, ¿me entiendes? O sea, eso sería algo súper mediático. Y a mí me parece que el problema con Abelardo de Lasprilla es que nadie le para el macho, o sea, no ha tenido a nadie porque lo que ha tenido es a unos periodistas que los vapulea en 2 minutos y entonces los hace pequeñitos, pero no ha tenido una persona que se le plante y le diga, no, mijo, es que A, es que B, es que C, y en eso Cepeda es maestro pese a todo lo que diga todo el mundo. Esas narrativas hay que empezar a combatirlas y yo pienso que mediáticamente se pueden hacer 57 millones de cosas. Ahora la decisión es decir, sí lo vamos a hacer, tanta plata la vamos a meter y que el gerente de campaña, que es algo que anotaba la compañera, que sí me parece súper importante y es que haya un gerente de campaña que diga, tenemos tanta plata y de esta tanta plata, tanto porcentaje en digital, tanto porcentaje en, no sé, en BTLs, tanto porcentaje vamos a hacer en medios, tenemos este plan de medios, lo vamos a ejecutar ya y que se haga eso ya, porque también si se van a quedar una semana, 2 semanas y 3 días antes van a subir el primer spot o van a prender la primera pauta, no, pues apague y vámonos. Total. Manuel, que ibas a decir algo y te interrumpimos, perdona. Sí, Pablo, es que mira, hace poco creo que fue Chamel, el tema de frente a las propuestas locas de Abelardo de Lasprilla. En efecto, sí habría que rebatirlas, pero no abiertamente en la campaña, sino algunos influencers, algunos opinadores que puedan llevarlas precisamente a mostrar lo ridículo de esas propuestas. Pero, ¿por qué digo que no abiertamente en la campaña? Porque eso demuestra, de hecho, que ellos están imponiendo los temas públicos, así sea una idea loca salida de la punta de los cabellos, pero la están poniendo en el debate público.
Entonces nosotros tampoco podemos morder el anzuelo de la cancha argumental. Es que una cosa, y ahora que pasó la Champions, una cosa es correr con el balón y otra cosa es correr detrás del balón. Nosotros no podemos correr detrás del balón, tenemos que dominar el balón y ahí hay con qué dominarlo. Repito, con todos los logros del gobierno, que el problema es que nos están comunicando en términos efectivos emocionales, ¿sí? Pero tenemos hoy cómo correr con el balón y en eso es donde tenemos que concentrarnos. Fíjense que el otro día Guillén decía, pero es que de ver, ustedes, ¿cómo es que no ven la vaina clara? De la Espriella, dice Guillén le robó al Mono Abella, que era un narcotraficante, a David Murcia Guzmán, que es un estafador, a Boliche, otro narcotraficante, a una cantidad de paramilitares. Papá es amigo de Ñeñe Hernández, fue abogado de Alex Saab Testaferro, de un dictador de izquierda, y él ahora posa candidato de la derecha. Le deja plata de ver a todo el mundo. La ley esta de la señora esta que violaron, que le robó a la familia el 90% de la indemnización. Estamos hablando de que es un señor, en el caso de Mónica Massili, la delincuente que se hizo, acuérdense, la fiducia del Estado con el tema de MG, era su abogado. Le cobró $300,000, le dijo que se viniera para Colombia, la mete en presa, le cobró otros 500,000, dice que para que hay que dárselos al fiscal para que la libere, se los roba también y encima termina defendiendo la fiducia. O sea, al enemigo de su defendido y terminan siendo ambos clientes. El tipo tiene esos escrúpulos y no tiene escrúpulos para una campaña presidencial. Rosalvira Celi, mujer empalada, violada, asesinada, de la Espriella fue el abogado de la familia. Se queda con el 90% de la indemnización del Estado según la familia. Y encima se quiere poner el mérito de la ley feminista Rosalvira Celi. Pero vamos más lejos. Dylan Cruz de la Espriella fue el abogado del hombre del SMAT que le disparó a Dylan Cruz y se burló de la familia también. O sea, estamos hablando de este personaje. Entonces yo creo que desde aquí un llamado importante a la campaña de Iván Cepeda. Es un personaje sin escrúpulos al que estamos enfrentando. Vamos a enfrentarlo con ética, con escrúpulos, pero por favor hagamos lo que tenemos que hacer y es una campaña digital muy potente. Lo que se ve en una plaza es una cosa, pero posiblemente en el mundo digital son cientos de plazas como esas de gente que también tiene el derecho a votar. ¿Qué opinas tú de eso, Laura? Sí, Pablo, yo quiero agregar una cosa, es que quizás estamos pensando que solamente la Espriella es un ampón, un tramposo, un estafador, un abogado de narcotraficantes, pero el programa que él propone de país, mi gente, no es solamente devolvernos al pasado de la guerra, del uribismo y de la seguridad democrática. O sea, él nos está proponiendo, yo estaba mirando, por ejemplo, con su punto 1 de seguridad mano de hierro, volver a crearlas, convivir, usar las reservas militares para crear sistemas de seguridad, ¿no? De vigilancia y limpieza social en las ciudades y usar drones, reconocimiento facial, reconocimiento de placas, como lo está haciendo el ICE en Estados Unidos, para atrapar a los inmigrantes en su casa, es decir, agarrar a toda la gente que ellos quieran y ponerlos en cárceles gigantescas como lo hizo Bukele. O sea, este tipo no nos está metiendo en el pasado, nos está llevando a un terreno parecido al de Palestina o al de Ucrania. Sí, sí. Y sabes que ha dicho que sacaría a Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, o sea, cero derechos humanos, total violación y violencia. Y aparte de eso, entonces él tiene, por ejemplo, este programa que dice que va a aumentar el 7% de crecimiento anual de la economía, que yo, o sea, lo veo casi imposible porque el tipo ni siquiera ha podido manejar bien sus empresas. Pero entonces ahí él se basa en el sistema de Milei, que ya todos sabemos que está quebrado porque Argentina está súper mal, ¿no? O sea, el sistema de Milei, el modelo de Milei quebró, no funcionó, no es un sistema coherente ni hay algo que replicar de allí en Colombia. Y él quiere que volvamos entonces al fracking, a la explotación, a que ya no estemos trabajando en recursos renovables, que no estemos trabajando como logró Petro en que el turismo sea el primer renglón de la economía, que no estemos trabajando en que ya pues nuestra economía haya cambiado completamente del extractivismo. Finalmente, por ejemplo, en el tema de salud, entonces no propone las reformas, sino volver a inyectarle plata a las EPS y volver a quitar el programa de atención primaria que puso Petro, que es un programa que llega a la gente de a pie, en todas las comunidades que vimos en que empezó a llegar a La Guajira, vimos que empezó a llegar al Chocó, regiones abandonadas históricamente, y ese dinero entonces lo va a volver a concentrar en las EPS, o sea, él está volviendo a concentrar el poder de la riqueza en manos de unos pocos, que serían los dueños de las EPS y de él mismo seguramente, y luego quiere recortar el Estado. Entonces, ¿por qué recorta el Estado? Eso la gente se imagina, que es que sí, hay mucha gente funcionaria, hay que quitar los salarios del Estado, no.
Cuando un señor autoritario como él se sube al poder y recorta el Estado, lo que hace es concentrar el poder en una sola persona. Está disminuyendo la capacidad de control que tiene él como persona, que otras personas lo pudieran controlar, está disminuyendo esa capacidad de control de un Estado y está concentrando el poder en unas pocas manos, y él va a poder tener esa capacidad de ser mucho más autoritario y violento. O sea, acá nos estamos refiriendo a un tipo que está con una tiranía absoluta. Así que, por favor, o sea, tengamos mucho cuidado. Obviamente hemos hecho mucho la invitación a votar, a llamar a personas cercanas a nosotros, a traer otro voto más, a movernos. O sea, ya no tenemos tiempo que perder. Esta es la ciudadanía a pie. Nosotros estamos haciendo campaña con lo que tenemos, con nuestras herramientas, y le pedimos a la campaña que por favor meta dinero en comunicaciones. Excelente. Ya vamos a ir cerrando, gente. Esto ya son hechos. El 99,9% de las mesas informadas. Abelardo Lasprilla, 43,73%. Iván Cepeda, 40,91%. Es decir, estamos a 3 puntos. Paloma Valencia, 6,92%. Sergio Fajardo, 4,25%. Claudia López, muy lejos, 0,95%. Raúl Santiago Botero, alias Balín, 0,87%. Oscar Mauricio Liscano, el otro gran amigo del presidente Noboa de Ecuador, 0,22%. Miguel Uribe Londoño, 0,12%. Sandra McCollins, 0,08%. Y Roy Leonardo, no me sé el apellido, no me lo entiendo aquí, 0,05%. Roy Barreras, pero es el mismo Roy Barreras, 0,05%. Bueno, esos son los resultados. Con esos resultados ya definitivos prácticamente para, por lo menos lo que es el preconteo, vamos a ver cómo queda el escrutinio luego. Vamos a tener que empezar a sacar conclusiones y algunas las tienen ustedes. Vamos a hacer este cierre de programa diciéndole a todos, no se ha perdido nada, vamos a una segunda vuelta, va a ser épica, va a ser jodida. La campaña definitivamente tiene que reestructurarse. Ya hemos dicho claramente que gastar más plata en marketing digital, más plata en marketing digital se puede, se debe, se tiene, se necesita, y es para recuperar la gobernabilidad de Colombia y poder hacer los cambios sociales. Toda esa plata realmente es una chichigua en comparación con lo que se roban en corrupción, con lo que se desperdicia en Colombia, con lo que se gasta en guerra, con los 20 millones de pobres que tenemos. Entonces, merece la pena ganar esas elecciones por todo. Petro está haciendo una gran tarea. Yo creo que como presidente ahí ha dado de verdad el do de pecho en tema de comunicación y todo eso. La campaña de Iván tendrá que hacer lo mismo. Entonces, ya para concluir, vamos sacando un cierre de cada uno de ustedes en el que saquemos ya los titulares que se van a ir directamente a los oídos de Iván Cepeda. Empecemos por Yayis. La campaña es una estrategia, ¿sí? Campaña y estrategia son lo mismo. Nos estamos jugando el futuro del país y tenemos que hacer una estrategia rápida y también tratar de entender, o sea, como no tener un gran sesgo, porque ya sabemos que la gente que está votando por Abelardo de Lasprilla o la gente que está pensando en votar por él, ya saben que tiene un programa de 3 páginas, ya sabe de su patria milagro, ya sabe que le enseñó el paquete a una... Es decir, todo esto la gente se lo está pasando y hay que recordar el fenómeno Trump, que es un tipo que inclusive condenado fue presidente. Entonces hay que entender a las audiencias qué es lo que están buscando, en qué están decepcionados, en qué están desilusionados y cómo podemos cerrar sus disonancias cognitivas para que decidan continuar con un proyecto progresista, porque les conviene, qué hay para ellos, aunque no piensen como nosotros, qué hay para ellos en su proyecto de vida que puede sumar para que se suben a nosotros. Hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo por el país. No siempre lo que uno piensa, o lo que uno quiere o lo que uno desea o las formas que uno tiene son las del otro, y las campañas se tratan de los otros y es muy importante entender eso. Excelente. Laura. Bueno, sumándome totalmente a lo que dice Yayi, yo diría que primero tenemos que construir una narrativa clara en la que podamos mostrar quién es ese personaje de Abelardo de Lasprilla, pero con nuestra propia narrativa, mostrándole a la gente quién es este hombre, porque hasta ahora él se ha posicionado y él ha hecho su propia narrativa y queda como un rey ante toda Colombia. Tenemos que mostrar quién es este personaje, como se hizo igualmente con Rodolfo Hernández hace 4 años. En segundo lugar, tenemos que poder hacer una estrategia convincente, sobre todo que entienda lo que necesita la ciudadanía. No importa qué queremos nosotros específicamente, cómo se plantea Iván mismo
su propio carácter, su propio personaje. Lo que necesitamos entender es qué necesita la ciudadanía en este momento y cómo podemos llegar a esta ciudadanía con las propuestas que tenemos, que sí son soluciones concretas y acertadas del futuro. Y en tercer lugar, poder posicionar muy claramente cuál es el país al que nos está llevando Abelardo y cuáles son los riesgos de ese país al que nos está llevando, porque las personas también deben entender que hay ahí un futuro muy tenebroso, ¿sí? Y esa emoción también la tenemos que transmitir. Yo lo dejo hasta ahí. Excelente. Manuel. Bueno, como el latín, claro, preciso y conciso. Vamos al segundo tiempo, vamos a jugarla con toda. Perfecto. Chamel. Bueno, lo primero es, yo no quiero que me malinterpreten con algo que yo dije acá, y es que a mí me parece increíble lo que logró la gente en todo este país para que tengamos más de, pues casi 10 millones de votos, ¿sí? A mí me parece increíble y creo que toca seguir haciéndolo y toca apretar en eso, o sea, los sancochos comunitarios, los murales, las volanteadas, digamos, personales sin estar pidiéndole permiso a la campaña, la gente que imprimió volantes por su propia cuenta y se fue a recorrer los barrios de este país para pedir el voto por Iván Cepeda, yo creo que toca seguir haciendo. Eso es muy importante, eso es lo que llevó a que tengamos más de 9 millones de votos hoy, que no es cualquier cosa porque son más votos de los que tuvo Gustavo Petro en primera vuelta, ¿sí? Yo estoy leyendo a mucha gente diciendo que esto solo se explica por el fraude y no, tampoco caigamos en eso. O sea, va a haber una diferencia entre los votos reportados hoy y los votos en el escrutinio, claramente. Esa diferencia no va a ser tan grande como la que hubo hace 4 años. ¿Por qué? Porque ya aprendimos y hoy hay cientos de miles de testigos cuidando esos votos que son del pacto histórico. Entonces, no podemos explicar los 10 millones de votos de Abelardo solo porque la registraduría metió la mano. Es gente que genuinamente cree en que eso es lo que necesita este país. Y es gente que le responde a ese candidato. O sea, toda la gente que vieron hoy, bueno, la mayoría de gente que vieron hoy que salió con la camiseta de la Selección Colombia salió porque Abelardo les dijo que saliera, ¿sí? Lo tercero, lo que toca es disputar ese 20% de los votos, y ese 20% de los votos no se disputa solo con las propuestas, porque yo estoy convencido, y creo que acá todos estamos convencidos, de que tenemos las mejores propuestas. Y el problema no es ese o única exclusivamente ese. El problema es que hay una franja de la gente que vota que no está convencida en que la mejor opción es Iván Cepeda y que puede que ni siquiera voten por uno o por el otro y se abstengan. A esa gente es a la que hay que empujar a votar por Iván Cepeda. O porque le parece que Abelardo de la Espriella es una peor opción y lo hagan por el voto útil, o porque definitivamente creen que es importante que continúe este proyecto, pero a esa gente hay que convencerla y no necesariamente la vamos a convencer con la propuesta. Tal vez toca llegarle más desde lo sentimental, llegarle más desde pues las cosas que nos emocionan. Y hay que entender, y sí es clave entender que esto sí es una cuestión, no es una elección cualquiera. O sea, yo sé que la gente está acostumbrada a escuchar en elecciones que esta es la última elección histórica, que mejor dicho, el país va a ser un antes y un después, pero es que aquí sí se están jugando el todo por el todo y se lo están jugando porque el gobierno no va a hacer lo mismo con 8 años del pacto histórico a que solo sea con 4. Entonces se lo van a jugar hasta el último voto de aquí a los próximos 20 días y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo particularmente, pues yo no voy a esperar a que Iván Cepeda justo, o sea, yo a partir de mañana le voy a dar con toda en todos los espacios que me abran y todos los espacios que nos podamos abrir, ¿sí? O sea, esperaría que hagan los ajustes desde la gerencia de campaña, pero no voy a esperar a que eso ocurra. O sea, todos tenemos que empezar desde mañana, ahorita a descansar, a masticar todo esto que pasó, pero desde mañana pues a darle con toda, porque van a ser 20 días en donde nos tenemos que dar cuchillo con todos los que hoy están defendiendo ese proyecto neofascista, ¿sí? Y toca para ganar. Total. Esto que ha dicho Chamel es absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Tenemos que llegarle a gente que piensa diferente, a gente que tiene otras ideas, a gente que no tiene la misma idea de Iván Cepeda o del proyecto de Petro.
Eso lo hacen las redes solas. Para eso son los algoritmos. Por eso, si ustedes, por favor, están ahí, suscríbanse a este canal, suscríbanse al canal de Chamel, sigan en las redes a todos los que estamos aquí. Pero es importante que ustedes participen en esto porque entonces el algoritmo hace que se le vaya este vídeo a gente que de pronto es incluso hasta derecha o de centro porque quieren atraerlos, porque así funcionan las cosas. Cuando los canales son grandes, dejan de ser irrelevantes para el algoritmo. Cuando crecemos, cuando un vídeo de esto lo está viendo mucha gente, llegamos a más. Ese es el fenómeno digital. Claro, si usted invierte dinero en esto como una campaña, pues entonces llega muchísima más gente. Eso es lo que tiene que hacer la campaña de Iván Cepeda. Pero no se ha perdido nada, simplemente pasamos a segunda vuelta, va a ser épico, va a ser hermoso. Me parece que vamos a ganar una presidencia con unos méritos increíbles. El margen seguramente va a ser mucho más estrecho de lo que pensábamos, pero lo vamos a hacer. Esto está empezando y nadie tiene por qué desanimarse. Lo que sí tenemos que hacer es todos replantearnos la estrategia. Yo, para empezar, voy a seguir trabajando pues con Chamel, con Manuel, con Yayis, con Laura, con todos los que colaboran en Palabras Mayores, tanto como podamos, y cuanta fuerza tengamos entre todos va a depender de que las gentes, las personas que nos escuchan, hagan que esos contenidos lleguen a muchísimas personas. Vamos a hablar con la campaña de Iván Cepeda definitivamente. Yo voy a proponerles que por favor los escuchen a ustedes que son expertos en marketing y que sea lo que Dios quiera. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, hasta siempre, y mañana empieza la pelea. Nos vamos para segunda vuelta. Pero la palabra tiene poder, y si la palabra con poder tiene multitud, cambiamos el mundo, cambiamos a Colombia y cambiamos a Barranquilla. Y llegó el momento, es este. No podemos retroceder al pasado, a la inmundicia. Tenemos que avanzar con la vista frente al pueblo, a las estrellas. Por eso puedo decirles con orgullo. Me llamo Gustavo Petro y he sido su presidente. ¡Viva Barranquilla! ¡Viva Colombia humana! ¡Viva Colombia, corazón de la belleza! ¡Viva el país de la belleza! Gracias, buena. Me llamo Iván Cepeda y seré su nuevo presidente. ¡Viva Iván Cepeda, futuro presidente de Colombia! Yo creo que uno de los problemas de la política en Colombia hoy es la pobreza intelectual y moral del debate público. Ver cómo se convence a alguien para que le dé su voto en las próximas elecciones. Esa es la gran meta de la vida política en Colombia. Y el concepto de unidad que se agita es también el mismo. Es ver cómo me junto con otros que tengan otra clientela que pueda ser lo suficientemente poderosa para ver cómo derrotamos al que está enfrente. Y porque no es un problema de una campaña electoral, de quién convence con los argumentos más pobres, más populistas y más electoreros a quienes deben darle el voto. Y nosotros en esta Cámara perdiendo el tiempo, discutiendo de manera insulsa sobre lo de siempre. ¿Quién va a ganar las próximas elecciones? ¿Quién va a tener el mejor candidato? El que sea más simpático para ganarle al otro. Y no en resolver de fondo el problema, en discutir un verdadero acuerdo nacional, un pacto nacional sobre problemas como el narcotráfico. Seguimos siendo los lacayos que discutimos cómo caerle mejor a la política extranjera de turno y cómo ganar la elección de turno.